estoy en Naruto y creo un clon todos los días 97, 108. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 97. Realmente no podía entenderlo. Al menos era el administrador de un país con una reputación resonante, y no era como si no pudiera darse el lujo de apoyar a la gente. Entonces, ¿por qué simplemente se iban? Muy diferente de la tristeza del administrador, las calles y callejones ordinarios de la capital de la Tierra de los Demonios estaban llenas de una atmósfera vibrante de vida cotidiana. El clon Z Yasai secó el sudor de la frente y le dijo a su esposa con una sonrisa: hay un nuevo anuncio de reclutamiento de la fábrica textil. Escuché que los salarios son bastante altos. ¿Por qué no vas a echar un vistazo esta tarde? Al oír esto, su esposa frunció el ceño con cierta vacilación. Para una mujer como yo, muestra su rostro en público para trabajar, ¿no es un poco inapropiado? ¿Qué tiene de malo? Z Yasai hizo un gesto con la mano, con un tono de voz algo seguro. Allí pagan 100 yuanes al mes. No es poca cosa. ¿100 yuanes? ¿Tanto? Los ojos de su esposa se iluminaron de arrepentimiento, llenos de incredulidad. ¿Te mentiría? ¿Podrías engañarte? Z Yasai sonrió y le dio una palmadita en el brazo. Mírame, estoy agotado todos los días y solo gano 200 yuanes al mes. La esposa mordió el labio, todavía un poco preocupada. ¿Y qué pasa con el niño en casa? Si voy a trabajar, ¿quién lo cuidará? Ja, ¿no lo sabes? Z Yasai sonando aún más orgulloso. ¿No hay un nuevo jardín de infancia cerca de casa? Podemos enviar al niño allí. ¿No cuesta más enviarlo al jardín de infantes? La esposa frunció el ceño de nuevo, con un tono de voz lleno de angustia por el costo. Con nuestros magros salarios no podemos permitirnos gastos extras. No te preocupes, es una ayuda social. Explicó rápidamente Z Yasai. Si vamos, solo tenemos que pagar 50 taels al mes, e incluso incluye una comida vegetariana. La esposa calculó mentalmente y no pudo evitar asentir. Es una ganga. Al fin y al cabo, un niño que crece puede devorar a toda una familia. Si el niño puede venir allí, la familia ahorrará mucha comida. Los dos se pusieron de acuerdo y Z Yasai sacó 50 taels en el acto y se los dio a su esposa, diciéndole que llevara al niño a registrarlo mañana. Sin embargo, lo que Z Yasai no dijo fue que este jardín de infancia en realidad fue inaugurado por los clones. Para los niños de los clones, la entrada fue completamente gratuita. Solo las familias comunes necesitaban pagar esa tarifa de 50 taeles. Debido a este umbral, muchas familias comunes fuera de la capital prefieren trabajar duro para criar ellas mismas a sus hijos que gastar ese dinero para enviarlos al jardín de infancia. La razón por la que Z Yasai instó a su esposa a trabajar en la fábrica textil fue que, en primer lugar, sintió que el trabajo de la familia no debía desperdiciarse. Con una persona más ganando dinero, la vida en el hogar sería más cómoda. En segundo lugar, también lo agotaban las quejas diarias de su esposa. Ella estaba en casa con el niño todos los días, y siempre que tenía tiempo libre, le daba la lata con las trivialidades de la vida cotidiana, haciéndole casi callos de tanto escucharlo. Permitirle salir a buscar trabajo le permitiría ganar algún dinero y reducir los regaños. Era simplemente matar dos pájaros de un tiro. Pensando en esos compañeros clones que estaban ocupados en los sitios de construcción o fábricas durante el día y que tenían lavar pañales y limpiar el trasero de sus hijos en casa por la noche, Z Yasai no pudo evitar reírse con picardía, y la mayor parte de la tristeza en su corazón se disipó instantáneamente. Por otro lado, en el jardín de infancia, los estándares de comida en realidad excedían por mucho el nivel diario de la gente común en la Tierra de los Demonios. Diariamente se proporcionaba a los niños una ración de leche y un huevo, lo que podía considerarse una nutrición suficiente. Pero aún así, muchas familias comunes todavía se mostraban reacciones a pagar esa tarifa de 50 taeles y preferían trabajar duro para criar ellas mismas a sus hijos. No era de extrañar. Con la ventaja de compartir recuerdos, cada uno de los clones podía ser considerado un experto cualificado y educado. Hoy en día, puestos clave como la investigación, la gestión y los roles técnicos en la Tierra de los Demonios estaban casi completamente ocupados por clones. La mayoría de la gente común no había recibido una educación sistemática y solo podía realizar trabajos físicos pesados, como mover ladrillos o transportar mercancías. Quienes trabajan con la mente gobiernan a otros. Quienes trabajan con la fuerza son gobernados por otros.
Este dicho llevaba grabado en la memoria de cada clon, y lo creían firmemente. El mayor dolor de cabeza fue para los profesores clon del jardín de infantes. Anteriormente, confiando en el sistema para inculcar conocimientos, solo creían que aprender era fácil. Pero cuando se pusieron ante el atril y comenzaron a enseñar a un grupo de niños ignorantes desde cero, comprendieron lo que significaba estar perdido. Pinyin, aritmética y sentido común básico. Todo tenía que desglosarse y repetirse una y otra vez. Los niños también lloraban y peleaban de vez en cuando, convirtiendo la clase en un caos. Todos los días, cuando los maestros clon terminaban de trabajar, sus rostros parecían como si llevaran máscaras de dolor y apenas les quedaban fuerzas para quejarse. Especialmente con el constante maestro, se llevó mis cosas en sus oídos, algunos niños se ensuciaban los pantalones sin decir palabra y luego gemían a todo pulmón, y algunos incluso lloraban y gritaban para irse a casa, atormentando a este grupo de duros hombres clones más allá de lo soportable. Por supuesto, un trabajo tan delicado como criar hijos no era en absoluto adecuado para los clones de Lilin. Al final, sin otra opción, los clones solo pudieron contratar a un grupo de maestras de guardería entre la gente para que ayudaran a cuidar a los niños. Solo entonces pude recuperar el aliento y tomar tranquilamente una taza de té caliente en la oficina del jardín de infancia. Este tipo de trabajo agotador realmente no era algo que estos hombres adultos pudieran manejar. Pero pensándolo bien, una vez que los niños crezcan un poco y entren en la etapa de la escuela primaria, debería ser mucho menos problemático, ¿verdad? Después de que la esposa de Zeta Yasai fue a trabajar a la fábrica textil, muchos clones siguieron su ejemplo y presentaron a sus propias esposas en la fábrica. El trabajo en la fábrica textil no era agotador y el horario laboral era muy relajado. Empezar a las 9 de la mañana, volver a casa para el descanso a las 11:30, volver a empezar a las 2 de la tarde y salir puntualmente del trabajo a las 5 de la tarde. Permitir que las esposas salieran a trabajar tenía muchos beneficios. En primer lugar, cuando las mujeres se reunían para charlar sobre trivialidades domésticas, era mejor que se quedaran rumiando en casa y, finalmente, descargaran su resentimiento en sus propios hombres. En segundo lugar, tener un trabajo adecuado y ganar un salario daba a las mujeres una sensación de logro. Más importante aún, los clones sabían muy bien que proporcionar más empleos haría que los corazones de esta gente común fueran más estables, lo que era mejor que ellos se quedaran en casa sin hacer nada todos los días. 103. Textiles. Los vecinos de Zeta Yasai últimamente estaban frunciendo el ceño a medida que sus días se regresaban cada vez más apretados. Los precios habían subido de forma desmesurada y sus bolsillos estaban visiblemente menguando. Al preguntar, se enteraron de que se debía a que el país del fuego estaba bloqueando el país de los demonios, causando todos estos problemas. La cabeza de familia rechinaba los dientes con odio. Todos los días, mientras se sentaba en cuclillas en la puerta para fumar, murmuraban maldiciones hacia la tierra del fuego, con el corazón lleno de frustración y sin dónde desahogarse. Solía ser un auténtico arrendatario, cuidando unas pocas hectáreas de tierra pobre para que un terrateniente se gane la vida. Pero recientemente, por alguna razón desconocida, la familia del terrateniente dejó repentinamente de contratar a muchos arrendatarios. En lugar de ello, dividieron una sección de sus propios campos y construyeron varios tipos de fábricas. Esas fábricas parecían increíblemente prósperas, con anuncios de reclutamiento publicados uno tras otro. Sin embargo, todos especificaban que buscaban personas con conocimientos de literatura o habilidades técnicas. Como peón agrícola que no conocía ni un solo carácter, ni siquiera podía alcanzar el umbral. Justo cuando estaba preocupado y no tenía salida, escuchó que una mina cercana estaba reclutando y sus ojos se iluminaron de inmediato. Aunque los salarios en la minería parecían decentes, últimamente también había oído quejarse a menudo. De vez en cuando ocurrían accidentes en la mina. Alguien resultaba herido por la caída de rocas por no llevar casco, y alguien más era arañado por una máquina por no seguir las normas. Era muy peligroso. Pero no tenía elección. Tenía 3 hijos que criar en casa, y muchas bocas esperaban para comer. Apretando los dientes, se apuntó de todos modos. Tenía la mente clara. No era como los que presumían. Cumplía al pie de la letra con las normas. Se ponía el casco bien abrochado y no se atrevía a saltarse ni un solo paso de los procedimientos operativos. Al fin y al cabo, la seguridad era el capital para ganar dinero. No se atrevía a bromear con su propia vida. Para su total sorpresa, los ingresos de la mina eran significativamente mayores que cuando era arrendatario.
Además, se liquidaban mensualmente, con un salario base garantizado de 15 yuanes. Lo que más le preguntó fue la regla de más trabajo, más paga. Con solo trabajar 12 horas diarias, sus ingresos mensuales podrían alcanzar los 20 yuanes. Con este dinero, no podía evitar caminar con energía. Aún más inesperado para él fue que las fábricas de la ciudad ya no rechazaron contratar trabajadores. Al ver que la esposa de Zeta Yasai, que vivía al lado, había ganado mucho dinero trabajando en la fábrica textil, él también hizo que su propia esposa se inscribiera con entusiasmo. Con este acuerdo, el hombre iba a la mina de ganar dinero, la mujer entraba a la fábrica a trabajar y los ancianos del hogar ayudaban a cuidar a los niños. Esto revitalizaba la fuerza laboral del hogar y, a la vez, aliviaba la escasez de mano de obra social. Por supuesto, también era un hecho indiscutible que los precios de la carne aumentaban día a día, pero esto había estado dentro de las expectativas de los clones durante mucho tiempo. Los clones sabían muy bien que si los precios eran demasiado bajos, fácilmente se generaría pereza, lo que no contribuiría a estimular el esfuerzo de todos. Además, aunque los suministros eran suficientes por ahora, no podían soportar el rápido crecimiento del número de clones. La enorme población significaba que los precios estaban destinados a subir de forma constante dentro de un rango controlable. Sin embargo, para los ciudadanos comunes de la Tierra de los Demonios, la carne seguía siendo un lujo inalcanzable hasta el día de hoy. Poder comerla una vez al mes ya se consideró un logro importante para mejorar sus vidas. Esta situación no era un asunto difícil para los clones. Los mariscos capturados cerca de la costa y el ganado de diversos ranchos eran suficientes para que tuvieran carne en cada comida. Pero una vez que los ciudadanos comunes fueron separados del apoyo directo del sistema de clones, sus vidas inevitablemente se volvieron difíciles y solo pudieron administrar cuidadosamente sus presupuestos con los salarios en sus manos. Hay que saber que antes de que llegaran los clones, la gente de la Tierra de los Demonios era pobre hasta los huesos. En el pasado, solo pude probar carne una vez al año, durante la vigilia de Nochevieja. Algunos incluso colgaban con cuidado un pequeño trozo de carne curada de una viga del techo, reacios a comerla, solo mirándola para sacar sus antojos. Un esposo bromeó una vez con una sonrisa amarga. Mírala menos. Si sigues mirándola, me temo que incluso la salinidad de la carne desaparecerá. Esta sola frase fue suficiente para vislumbrar la impactante pobreza de aquellos años. La esposa del vecino, al ver el olor a carne que emanaba de la casa de Zeta Yasai cada pocos días, sintió una profunda indignación. En cuanto tenía un momento, regañaba a su esposo. Mira a esa joven pareja. Ambos salen a trabajar, ganan dinero y comen carne en cada comida. Mírate, ¿no puedes esforzarte un poco más? 3 niños en casa esperan comida. Dejando de lado las quejas, ella también sabía que, comparado con los días de agricultura del pasado, las cosas ya estaban mucho mejor ahora. Si todavía podría sobrevivir gracias a esos pocos acres de tierra pobre, y ni hablar de comer carne en cada comida, el único día en todo el año en que podrían esperar tocar carne probablemente sería el día de Año Nuevo. Contaba el sueldo de este mes con los dedos, y una pizca de alegría se reflejaba en sus ojos. Este año nuevo, no solo podemos comprar ropa nueva para los niños, sino que también puedo comprar tela para hacerme una nueva. ¿Qué tal si este mes apretamos los dientes y nos damos un festín en un restaurante? Al oír esto, el esposo inmediatamente hizo un gesto con la mano, frunciendo el ceño. Eso probablemente no sea bueno, ¿verdad? Solo ganamos unas monedas al mes. Salir a comer una vez significaría varios días de trabajo duro tirados a la basura. No hay tal desperdicio. Discutieron un rato y finalmente se rindieron con un suspiro. En la mesa, lo que se sirvió fueron tazones de arroz blanco acompañados de su propio nato encurtido, muy insípido. Pero mientras la pareja devoraba su arroz, ambos pensaron casualmente que una vez que ahorraran suficiente dinero, debían ir a un restaurante de la ciudad y comer un tazón de ramen cubierto con horribles trozos de carne. Por otro lado, en la finca de los chamanes de la Tierra de los Demonios, la atmósfera estaba imbuida de una calidez completamente diferente a la del mundo exterior. Ese clon, cuyo poder era comparable al de un regente, hacía tiempo que se había integrado plenamente a la vida de aquí. Acompañaba a la chamán y a su supuesta hija barata todos los días, con una sonrisa siempre presente en sus ojos. Bajo su guía, el chamán había visto muchas vistas nuevas que nunca antes había imaginado, y sus días se volvieron cada vez más cómodos. Esta tarde, los dos estaban sentados en una mesa de piedra en el patio tomando té. El chamán observó los rostros ajetreados y desconocidos en las calles a lo lejos y finalmente no pudo evitar preguntar.
Últimamente han aparecido muchos rostros nuevos en la ciudad, mostrando un tenue sentido de orden. ¿Son esas personas, tus subordinados? La mano del clon que sostenía la copa se detuvo un momento. Miró al chamán con una expresión de comprensión en sus ojos. Algunas cosas tenían reglas establecidas desde el principio. No podrían ser reveladas ni siquiera levemente, sin importar nada. Dejó su taza de té, con un tono tranquilo pero con una certeza innegable. Todas esas personas son mis amigos cercanos. Si necesita ayuda, señora chamán, solo pídala. Siempre que sea dentro de un rango razonable, sin duda hará todo lo posible por ayudar. La chamán lo observará atentamente durante un buen rato. Al ver que no quería decir más, no insistió. Acarició suavemente el borde de su taza, con la mirada fija en su hija, que no muy lejos perseguía mariposas. Una suave sonrisa se dibujó lentamente en sus labios. No importa. Ya estoy muy satisfecho con mi vida. El único que busca en esta vida es acompañar a mi hija mientras crece sana y salva. Tiempos tan estables y felices son algo con lo que ni siquiera me atrevía a soñar. El clon observará la tranquilidad en sus ojos, con el corazón ligeramente agitado. Levantó su taza de té y el chocó ligeramente contra la de ella, respondiendo en voz baja. Así será. De ahora en adelante, las cosas solo mejorarán. 104. Energía solar. En la tierra del país del viento, un trastorno que sacudía la tierra se estaba produciendo silenciosamente. Nadie esperaba que el proyecto de excavación del túnel de montaña, que había durado más de un año, en realidad crearía un paso que conectara el norte y el sur bajo las arenas amarillas. Un aire cálido y húmedo fluía a través del túnel hacia esta tierra eternamente árida, y corrientes subterráneas, latentes durante mucho tiempo, se abrirían camino por nuevos caminos. En el antaño árido desierto de Gobi, comenzaron a surgir zonas verdes, y muchas zonas, originalmente inadecuadas para la agricultura, se revitalizaron con nueva vida. Con la recuperación de la tierra, los clones que acechaban en la tierra del viento finalmente completaron la integración de sus fuerzas, tomando firmemente a Sunagakure, la aldea de las marionetas con sus años de herencia, en sus manos. Mientras limpiaban las bóvedas y archivos secretos de Sunagakure, los clones cosecharon una abundante cosecha. Exquisitas técnicas de manipulación de marionetas y fórmulas de veneno mortal. Cada una era una obra maestra del mundo ninja. Pero lo que más les sorprendió fue una técnica prohibida registrada en un antiguo pergamino amarillento. La propia vida y la resurrección. Esta fue la técnica secreta que Chiyo pasó su vida investigando. Intercambiar la propia vida por el renacimiento de otro. Los clones originalmente habían pensado que una técnica tan desafiante al cielo no aparecería hasta dentro de varios años, sin esperar o vislumbrar el alcance completo de esta técnica aquí y ahora. La resurrección de la propia vida es, sin duda, un método de resurrección de suma importancia. En el futuro, si una persona importante sufre un accidente, se podrá seleccionar a los condenados a muerte para que realicen esta técnica prohibida, para que sus familiares no tengan que sacrificar sus vidas. Los clones de Lilin una vez fantasearon con usar la arena inagotable del desierto de la Tierra del Viento para construir casas y caminos, pero la investigación demostró que el contenido de sal en esta arena del desierto estaba muy por encima del límite y los granos eran demasiado finos y sueltos, no cumpliendo con los estándares de arena de grado de construcción, por lo que tuvieron que darse por vencidos. Sin embargo, esta exploración no fue infructuosa. Los clones desenterraron una asombrosa reserva de petróleo en las profundidades del desierto. Como todos saben, el petróleo es el elemento vital de la industria. Este líquido negro se extraía continuamente, impulsando directamente el desarrollo económico de las áreas circundantes, y los procesos de extracción, refinación y transporte eran manejados casi en su totalidad por los clones. En ese momento, un clon que observaba a los aldeanos harapientos en el desierto no pudo evitar indicarle al líder del escuadrón N-465. ¿Por qué no dejar que los lugareños participen? Al menos podría hacerles la vida un poco más cómoda. El líder del escuadrón N-465 negó con la cabeza fríamente. Con tantas ganancias por delante, ¿quién no sentiría envidia? Deberíamos minar en secreto y amasar una fortuna sin hacer ruido. ¿Para qué provocar la avaricia de otros y causar problemas innecesarios? Ese clon aún sentía lástima, señalando a los aldeanos a lo lejos, cuyas mejillas estaban agrietadas y los labios descamados por el viento y la arena, y dijo en voz baja: miren, viven demasiado duro. Aunque no puedan compartir las ganancias del petróleo, al menos que coman hasta saciarse.
El líder del escuadrón N-465 guardó silencio un momento antes de finalmente ceder. Tú, aún rebosas de compasión. Bien, la Tierra del Viento tiene abundante luz solar, lo cual es muy adecuado para instalar paneles solares, y la materia prima para fundir arena para producir paneles fotovoltaicos puede aprovecharse de la arena del desierto de aquí. Entonces, los clones pronto construyeron una planta de fundición de arena en el borde del desierto, contratando a un grupo de aldeanos locales para participar en el trabajo. Si bien no los sacaron completamente de la pobreza, les permitimos a estos aldeanos ganar una cantidad significativa de alimentos, apenas suficiente para llenar sus estómagos. Con el doble apoyo del agua subterránea y del petróleo, además de la inagotable arena del desierto local, la construcción de la planta solar se desarrolló excepcionalmente bien. Esta fábrica pronto creó un círculo virtuoso. Los paneles solares convertían continuamente la electricidad, proporcionando energía suficiente para diversas industrias de los alrededores. Y la estructura de fijación del suelo en forma de rejilla colocada debajo de los paneles podría retener eficazmente la humedad y fijar las arenas movidas, dando a este desierto árido la posibilidad de volver gradualmente a convertirse en pastizales. Este fue sin duda un gran mérito de los clones por los esfuerzos de ecologización del mundo ninja. Pero lo que más sorprendió a los clones fue que en esa tensa situación, dos emocionantes noticias llegaron en sucesión. Un segundo clon había despertado una habilidad de teletransportación espacio-temporal, y había nacido una segunda dimensión Kamui. Con la base técnica de la primera dimensión Kamui, la investigación para la segunda dimensión Kamui se centró directamente en el desarrollo cíclico del espacio. Después de todo, con solo una dimensión Kamui anteriormente, muchos experimentos se vieron obstaculizados y no pudieron expandirse adecuadamente. Y cuando los dos poseedores de la dimensión Kamui intentaron fusionar sus poderes, ocurrió una sorpresa inesperada. Un par de Mangekyō Sharingan eterno tomó forma silenciosamente durante el proceso de fusión. La aparición de estos ojos tranquilizó por completo los corazones de los clones. Por otro lado, Uchiha Chengwan, quien estaba bajo arresto domiciliario por los clones, había perdido hacía tiempo su antiguo buen humor. Parecía demacrado y ojeroso, su espíritu tan apático como el de un drogadicto, acurrucado en un rincón oscuro, sin fuerzas ni siquiera para mirar hacia arriba. Cuando lo encarcelaron por primera vez, esperaba cada día que la gente de Konoha viniera a salvarlo, pero con el paso de los días, su arrogancia se desvaneció por completo. Ahora solo esperaba que nadie lo viera jamás en ese estado lamentable. Pensando en el pasado loco y apasionado del clan Uchiha, y luego mirando su estado actual, no pudo evitar sentirse lleno de miseria, sintiendo que la vida era desesperanzada y gris. Después de someterse a muchos experimentos de extracción de sangre, Uchiha Chengwan finalmente regresó a días relativamente pacíficos, ya que los clones dejaron de recolectar su sangre por completo. Después de todo, había estado agotado como muestra experimental durante años. Mantener con vida seguramente tendría otros usos. Pero debajo de esta paz se esconde un odio creciente. Apretó los puños, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas, jurando en su corazón una y otra vez. Si pudiera escapar de esta jaula un día, haría que estas personas de la tierra de los demonios pagaran un precio en sangre. Pero en medio del odio, surgía una capa de confusión impotente. Miró el cielo gris fuera de la ventana y no pudo evitar preguntarse cuándo este caótico mundo ninja finalmente llegaría a su fin. Los miembros del clan Uchiha suelen ser así de contradictorios. Nacen con un gran amor por sus compañeros de clan y el mundo ninja, pero una vez que este amor es traicionado o destruido, genera un odio devastador. El amor y el odio extremos los desgarran una y otra vez, haciendo más fáciles que a cualquier otra persona de ser consumidos por demonios internos y atrapados por grilletes invisibles, caminando paso a paso hacia el abismo de la autodestrucción. Durante sus días de prisión, Uchiha Chengwan a menudo miraba por la estrecha ventana, con el pensamiento dando vueltas repetidamente en su mente. ¿Todavía puedo llegar al otro lado? La actitud de los clones lo arrojó a una contradicción aún más profunda. En los primeros días, le extrajeron sangre una y otra vez. La sensación de las agujas frías atravesándole las venas todavía estaba grabada en su memoria. Pero cuando la investigación llegó a cierta etapa, detuvieron la extracción de sangre e incluso encontraron medicamentos para recuperar la salud de su cuerpo debilitado. Incluso las comidas que le entregaban al diario eran mucho mejores que al principio. Este tratamiento de calor y frío lo dejó desconcertado y confundido.
Se acurrucó en un rincón, sus dedos trazando inconscientemente la áspera pared, una sonrisa autocrítica tirando de la comisura de su boca mientras murmuraba. Si realmente puedo escapar, ¿qué tal si solo mato a la mitad de ellos? El pensamiento fue suprimido tan pronto como surgió, pero regresó en un instante. El odio surgió en su pecho, pero esa pequeña pizca de bondad era como una pequeña espina, lo que hacía que ni siquiera pudiera odiarlos con plena convicción. 105. Transferencia de conciencia. Lilin pasó varios días seguidos jugando en cibercafés, permitiendo finalmente que sus nervios tensos se relajaran por completo y liberándose de ese estado obsesivo en el que sentía que no podía compararse con sus clones en nada. Se estiró perezosamente, le dio una sonrisa tonta al aire vacío y murmuró para sí mismo como para consolarse. Aunque no soy tan capaz como los clones en nada en este momento, al menos soy un líder sabio. Después de todo, desde el principio hasta el final, nunca se había entrometido ni había dado órdenes ciegas respecto a los planos de los clones. Por otro lado, el clon no. 4 había presenciado desde hacía tiempo la reciente depresión de Lilin a través de su visión compartida. Él y el clon no. 3 habían pasado mucho tiempo investigando en secreto, hasta que finalmente elaboraron una solución nutritiva especial y ultimaron un plan de trasplante de alma. Podría extraer el alma del cuerpo principal, almacenarla en un mundo virtual para nutrirla y luego reencarnarla en un clon de alta calidad con abundante chakra, logrando efectivamente una forma de reencarnación. Lo más importante es que el cuerpo original quedaría debidamente sellado y conservado sin el más mínimo daño. El clon número 4 comprendió perfectamente las preocupaciones de Lilin. Además de su miedo a la muerte, ese cuerpo físico que lo había acompañado durante más de 20 años era su única conexión con la estrella azul desde antes de su transmigración. Si incluso este último trocito de sentimiento desaparecía, temía sentirse como una lenteja de agua completamente desaparecida en este mundo ninja. Cuando el clon N4 le presentó este plan a Lilin, sus ojos se iluminaron al instante con una luz increíble. Se dio una palmada en el muslo y asintió. Esto puede funcionar. Pero debes proteger bien mi cuerpo original. Es un viejo compañero que lleva conmigo más de 20 años. Los instrumentos en el espacio de la posición de Dios zumbaron mientras operaban, y el proceso de trasplante de alma fue incluso más fluido de lo esperado. Cuando Lilin volvió a abrir los ojos, sintió que todo su cuerpo se llenaba de un poder sin precedentes. El chakra fluía por sus meridianos. Ya no era aquel debilucho frágil que ni siquiera podía levantar un pollo. Inmediatamente abrió el panel del sistema. Al ver que todo se mostraba con normalidad, el corazón que le había estado dando vueltas finalmente se calmó y su sonrisa se expandió de oreja a oreja. Lilin también descubrió que la velocidad del pensamiento en este nuevo cuerpo era más de un nivel más rápido, y finalmente tuvo una arrepentida comprensión. No es de extrañar que esos clones fueran mucho más eficientes y poderosos que él, ya sea en tareas o en combate. Reprimiendo la excitación en su corazón, trató de movilizar el chakra que crecía dentro de él para realizar un ninjutsu que antes no se habría atrevido a soñar. Debido a que sus recuerdos habían estado sincronizados durante mucho tiempo con los clones, conoció de memoria las técnicas de sellos manuales y los caminos de flujo de chakras para esas técnicas. Las yemas de sus dedos formaron rápidamente sellos, y al gritar liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego, una masa de llamas varias veces mayor que las lanzadas por un ninja común estalló. En un abrir y cerrar de ojos, un gran árbol cercano se convirtió en carbón negro. Lo que le sorprendió aún más fue que liberar un ninjutsu tan poderoso consumía una cantidad insignificante de chakra. Chasqueó la lengua y murmuró para sí mismo que este poder probablemente estaba a la altura de los legendarios expertos de nivel Kage. Con entusiasmo, probó la velocidad de su cuerpo. Con una patada ligera, recorrió 100 metros en tan solo un segundo, conteniéndose intencionadamente. Lilin no pudo evitar maravillarse, le resultaba difícil imaginar cuánto se contenían habitualmente los clones para mantener la fachada de ser casi iguales a una persona común frente a él sin lastimarlo accidentalmente. Se inclinó hacia el clon No. 4 y preguntó con una cara llena de curiosidad. Oye, No. 4, con mi capacidad de chakra actual, ¿cuántos Kakashi tengo? Al oír esto, el clon No. 4 no pudo evitar poner los ojos en blanco y respondió con irritación. ¿Cómo voy a saberlo? Kakashi ni siquiera ha nacido. ¿Dónde se supone que voy a encontrar esa unidad de medida para ti? Esta frase hizo que Lilin se echara a reír. Tras reír, se acarició la barbilla con una chispa de entusiasmo en los ojos.
Cuando tenga la oportunidad, tendré que comparar a Hashirama para ver exactamente cuántos Hashiramas equivale mi capacidad de chakra. Al ver que Lilin recuperaba su confianza y ese espíritu despreocupado regresaba a sus rasgos, el tono del clon no. 4 se suavizó considerablemente. Jeje, Keiko no debería poder vencerme ahora, ¿verdad? Bueno, ahora solo espero verla hacer el ridículo mientras pesca dinamita. Lilin se frotó las manos con aire de suficiencia. Al regresar a su estado habitual, el corazón que había estado colgando en el pecho del clon no. 4 finalmente se asentó por completo. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, Lilin cambió de tema repentinamente, con una luz intensa en sus ojos. Con un poder tan grande, tenemos que hacer algo grande en el mundo ninja, ¿verdad? De lo contrario, ¿no sería esta habilidad un desperdicio? El clon número 4 estaba un poco aturdido y bastante sorprendido. Es raro escuchar esas palabras salir de tu boca. El pasado es el pasado, y ahora es ahora. Lilin disimuló su sonrisa y su tono se volvió firme. Antes, era el punto más débil, así que era inevitable dudar. Ahora que mi defecto se ha solucionado, ya no hay necesidad de que sigamos ocultos. A continuación, por un lado, debemos penetrar por completo a la población civil de clase baja del País del Fuego. Mientras la tengamos firmemente en nuestras manos, incluso si alguien quisiera iniciar una gran guerra en el futuro, la población civil del país jamás la apoyaría. El interés del clon no. 4 se despertó de inmediato, y rápidamente continuó. Entonces, ¿por dónde planeas empezar, cuerpo principal? Lilin levantó la mano y señaló hacia el este, con una luz de confianza en sus ojos. Vayan hacia el este por el río. Deben saber que las riberas siempre han sido lugares de concentración. Mientras controlemos a las clases bajas en estas zonas, equivaldría a controlar la mitad del sustento de la Tierra del Fuego. Ya que hemos decidido dejar de fingir, establezcamos firmemente nuestra base abiertamente. Esta vez, Lilin se propuso actuar junto a los clones. Era la primera vez que pisaba el territorio de la Tierra del Fuego. Su corazón rebosaba curiosidad, deseando ver con sus propios ojos cómo era realmente esta tierra, conocida como el núcleo del mundo ninja. El grupo se sentó en un sencillo bote de madera y se dirigió lentamente hacia el este a lo largo del río. El paisaje a ambas orillas aún conservaba una densa atmósfera primitiva, con ininterrumpidas montañas verdes y tranquilas aguas verdes, completamente desprovisto del bullicio de la civilización industrial. Al fin y al cabo, este mundo aún estaba lejos de entrar en la era del vapor, y mucho menos de la industrialización. Lilin se apoyó en la borda, contemplando con entusiasmo el paisaje de ambas orillas, pero no tenía intención de zambullirse. Su mente estaba llena de paisajes y comidas especiales que ofrecía la Tierra del Fuego. Aunque los clones ya se habían infiltrado en las áreas centrales de la Tierra del Fuego para cuidarlos en secreto, y el grupo no debería haber tenido preocupaciones, nadie esperaba que un nido de bandidos del agua los emboscara repentinamente a mitad de camino. Una docena de pequeñas embarcaciones surgieron repentinamente de los pantanos de juncos a ambos lados del río, rodeando su embarcación de madera. Un grupo de bandidos acuáticos de aspecto feroz sostenían espadas y lanzas, clamando a la gente en el barco que se rindiera en silencio. El líder de los bandidos tenía una mirada particularmente asesina, mirando fijamente a Lilin. A juzgar por su piel clara y sus delicados rasgos, no parecía en absoluto un hombre rudo que se pasaba el día viajando. Una sonrisa repugnante y lasciva se dibujó al instante en su rostro mientras se lamía los labios resecos. La codicia y la malicia en sus ojos eran casi desbordantes. 106. El monje Lilin nos molestó en tonterías. Con un ligero movimiento de sus dedos, varias agujas de acero sumergidas en cianuro de potasio salieron disparadas como un rayo, acabando instantáneamente con las vidas de estos bandidos del río. Este montón de basura realmente no valía la pena como para que usara ni una sola pizca de chakra. De hecho, había considerado presumir hace un momento, pensando en levantar su mano para desatar una técnica de liberación de fuego para quemarlos hasta convertirlos en cenizas, pero pensándolo mejor, sentía que era innecesario. Para lidiar con tan repugnante escoria, lo correcto era resolverlos e incinerarlos lo más rápido posible. Sin embargo, aunque el barco de los bandidos era rudimentario, los bienes saqueados eran bastante abundantes. Varios cofres estaban repletos de joyas de oro y plata, lo que le proporcionó a Lilin un buen ingreso extra. Sopesó la pesada bolsa de dinero en su mano y no pudo evitar volverse hacia el clon N356 a su lado, arqueando una ceja triunfalmente. ¿Ves eso? Este es mi papel protagonista en el mundo de Naruto.
Estaba pensando en pedir prestado para seguir adelante, y estos bandidos de corazón me prestaron dinero de inmediato. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que soy el elegido, bendecido por la providencia. Los labios del clon N356 se crisparon mientras escuchaba y respondía con seriedad. Jefe, ya ni siquiera intenta ocultarlo. Viajaron río abajo y poco después llegaron a la capital de la Tierra del Fuego. Justo cuando cruzó las puertas de la ciudad, Lilin no pudo evitar dejar escapar un suspiro de admiración. Realmente había muchas bellezas allí. Ni siquiera podía ver muchas personas corpulentas o gordas. Pero pensándolo bien, comprendió la razón. Probablemente en la capital no había mucha gente que pudiera comer hasta saciarse, razón por la cual no desarrollaban figuras tan prósperas. Las calles estaban en su mayoría bordeadas de pintorescas casas de madera, que exudaban un encanto primitivo y antiguo que era completamente diferente de las ciudades que había visto antes. Como una de las principales metrópolis del mundo ninja, la comida aquí era mucho más refinada. El aroma de salteados y guisos inundaba toda la calle, muy superior a la comida sencilla de los restaurantes más pequeños. Lilin caminó y curioseó por el camino, probando todos los bocadillos locales. Después de comer y beber hasta saciarse, encontré una casa de aguas termales para darse un baño reconfortante. Durante mucho tiempo había envidiado la experiencia previa del clon No. Uno de visitar casas de baños para observar el paisaje, por lo que esta vez buscó específicamente una casa de aguas termales para experimentar personalmente la alegría de cavar en busca de ginseng. Después de todo, era un hombre de cultura y estilo. Después de saciar su apetito y satisfacer sus ojos, Lilin se frotó la barriga y no pudo evitar suspirar. Este viaje realmente valió la pena. Este sabor único es mucho más interesante que quedarse en la base. Sin embargo, una cosa hizo que Lilin se quejara de su mala suerte. A menudo había oído a la gente alardear de los animados que eran los baños mixtos en la Tierra del Fuego, por lo que había buscado uno con entusiasmo. Tenía la pequeña costumbre de echar un vistazo para comprobar cómo estaban las cosas antes de entrar en una casa de baños. Pero con esa sola mirada, casi vomitó la cena de la noche anterior. El supuesto baño mixto estaba lleno de ancianos de piel flácida. No vio ni rastro de una joven. Se tocó el rostro tierno, y un escalofrío le recorrió la espalda al instante. Si entraba con ese aspecto, ¿no lo harían mirar con lujuria de pies a cabeza esos viejos? Solo pensar en esa escena le erizaba la cabeza. Inmediatamente abandonó la idea de los baños mixtos y rápidamente se trasladó al área separada por género, jurando en secreto no volver nunca más a un lugar con baños mixtos, sin importar nada. Fue también en esta casa de aguas termales donde conoció a la hija del administrador. Casualmente, había visto a una familia celebrando una boda en la calle, y el maquillaje de la noble prometida era simplemente espantoso. Tenía los dientes pintados de un negro intenso y reluciente, y la cara cubierta de un polvo blanco mortal, lo que la hacía parecer un fantasma vengativo. Esto lo sobresaltó durante un buen rato. Realmente no podía apreciar una costumbre tan peculiar. Por suerte, la comida de ese día fue bastante satisfactoria, salvo por una sopa de mostaza que fue un desastre total. El sabor acre y punzante le subió directamente a la cabeza, haciéndole lagrimear los ojos y sintiendo que una comida en perfecto estado casi se había arruinado. En general, el día fue bastante agradable y relajado. Pero justo cuando terminaba su baño termal y doblaba una esquina tarareando una melodía, vio una figura con el rabillo del ojo. Un monje que vestía una túnica gris estaba de pie bajo la sombra de un árbol no muy lejos. El monje parecía normal, pero el corazón de Lilin de repente se apretó y una inexplicable sensación de crisis recorrió su columna vertebral. Al ver la apariencia afable del monje, Lilin se acercó cortésmente, pero su mirada inadvertidamente recorrió el cuello de otro hombre, donde la marca de un karma era apenas visible. Su corazón dio un vuelo y al instante recordó que probablemente había un gran jefe aterrador escondido dentro de las fronteras de la Tierra del Fuego. No estaba seguro de si esa persona era Otsutsuki Ishiki, pero Lilin no se atrevió a arriesgarse ni un ápice. Tras asentir apresuradamente, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, acelerando el paso inconscientemente. El monje observó la marcha de Lilin, con una suave sonrisa aún en su rostro, pero no hizo ningún movimiento. Después de todo, los ninjas viajaron con frecuencia por el país del fuego. Mientras no causaran problemas, no tenían motivos para tomar la iniciativa. Sin embargo, este encuentro casual mató por completo el humor de Lilin para vagar, dejando su corazón con una sensación de inquietud.
Con su fuerza actual, si realmente se enfrentara a Otsutsuki Ishiki, probablemente ni siquiera tendría la oportunidad de contraatacar. Simplemente no podría soportar las extrañas habilidades del oponente en ese momento. Sin atreverse a quedarse en la capital por más tiempo, Lilin partió de inmediato, dirigiéndose directamente a una aldea rural en la frontera de la Tierra del Fuego. En la aldea, un par de clones actuando como pareja bajo el alias Watanabe Arisawa ya estaban esperando. Entró en la sencilla casa de madera con naturalidad. Al verlo, la esposa de Watanabe se apresuró a acercarse y lo observar con curiosidad. Esposo, ¿de dónde es este distinguido huésped? Este es un muy buen amigo mío de antes. Vino específicamente a verme, explicó Watanabe con una sonrisa, girándose para traer un tazón de arroz integral de la estufa y entregárselo a Lilin con un tono de disculpa. Señores, disculpen las dificultades. La mayoría de la gente en esta aldea no es nuestra, así que tenemos que vivir como los civiles. No hay forma de conseguir comida. Ustedes son los que realmente están trabajando duro. Lilin hizo un gesto con la mano, tomó el recipiente de arroz y se comió un par de bocados sin preocuparse. Esperen un poco más. En cuanto nuestros hombres hayan penetrado lo suficiente, me aseguraré de que tengan una buena vida. Los ojos de Watanabe se iluminaron al escuchar esto, y se inclinó más cerca, bajando la voz. Jefe, la próxima vez que venga, ¿podría pedirle al departamento de logística que traiga algunos cepillos de dientes y pasta de dientes? Lilin se quedó atónito, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Por qué de repente quieres eso? No tienes ni idea, se quedó Watanabe con impotencia. La gente de aquí no tiene por qué cepillarse los dientes. Como mucho, se enjuagan con agua salada. Tienen un aliento horrible. Estaba pensando en dejar que todos se cepillen los dientes, así al menos se suprime un poco el olor y no tenemos que contener la respiración al hablar con la gente. En cuanto dijo esto, Lilin se agarró el estómago y soltó una carcajada, señalándolo con diversión. No me lo esperaba. Chico, ¿de verdad tienes este tipo de trastorno obsesivo-compulsivo? 107. Viajes. Lilin terminó de reír y se inclinó más cerca del oído de Watanabe, bajando la voz para burlarse. Pero en serio, chico, tu gusto, es difícil para mí expresarlo con palabras. ¿Por qué encontraste una esposa tan simple? Watanabe se quedó atónito por un momento, luego puso los ojos en blanco con impotencia. Se giró para mirar a su esposa, que estaba ocupada en la cocina, pero las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. Jefe, no puede decir eso. Tiene que ver la belleza interior. ¿Entiende la belleza interior? ¿Belleza interior? Lilin levantó una ceja, luciendo escéptico, pero no lo molestó más. Watanabe le dio una palmadita en el hombro y cambió de tema. Pasar la noche aquí. La casa es sencilla, pero al menos nos protege del viento y la lluvia. Olvídalo, olvídalo. Lilin hizo un gesto con la mano, se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. Ya visitó la capital del país del fuego esta vez. Ahora debemos continuar hacia el sur. Las instalaciones de esta aldea son demasiado rudimentarias. La verdad es que no tengo ánimos para quedarme más tiempo. Hizo una pausa y luego agregó como si recordara algo. Por cierto, si necesitas algo más, haz una lista. La próxima vez le pediré al departamento de logística que lo traiga todo de una vez para evitarles hacer varios viajes. Los ojos de Watanabe se iluminaron. Se dio la vuelta rápidamente, sacó un papel arrugado de la cabecera de la cama y se lo entregó a Lilin. Lilin lo tomó, lo escaneó y se quedó atónita al instante. Además de cepillos de dientes y pasta de dientes, también incluía jabón, agujas e hilo, ungüento para picaduras de insectos e incluso varios tipos de caramelos de malta para niños. Mocoso, Lilin miró la lista, luego a Watanabe, y no pudo evitar reírse. De acuerdo, lo arreglaré todo. Lilin y su grupo se dirigieron hacia el sur siguiendo el río. Su principal preocupación era ir a la aldea ninja de Konoha a explorar. Pero cuando llegaron a las afueras de Konoha y Lilin miró a través de sus binoculares, no pudo evitar chasquear la lengua en secreto. Las afueras de esa enorme aldea ninja no solo estaban envueltas en un escudo de energía apenas visible a simple vista, sino que también estaban cubiertas con múltiples formaciones que ocultaban toda la aldea firmemente. Los guardias a la entrada del pueblo eran aún más numerosos, con un puesto cada 3 pasos y una centinela cada 5, y las inspecciones eran extremadamente estrictas. Chasqueó los labios, sabiendo muy bien que con la situación actual, intentar colarse sin hacer ruido sería más difícil que subir al cielo. Después de sopesar sus opciones, Lilin simplemente abandonó la idea, dio la vuelta y planeó desviar su camino hacia la tierra de la lluvia.
Después de todo, allí fue donde los clones se habían arraigado. Hacía tiempo que sentía curiosidad por saber cómo lucía ahora esa legendaria ciudad subterránea. La ruta del grupo cambió, siguiendo el lecho del río hacia el oeste. En el camino, no se encontraron con más bandidos de agua feroces como antes, solo unos pocos grupos de bandidos mercantes que habían reclamado las montañas como suyas. Curiosamente, estos bandidos eran excepcionalmente considerados. Al ver que el grupo de Lilin no tenía impermeables ni caballos para transportarse, tomó la iniciativa de entregar los artículos. Lilin sintió las riendas recién adquiridas y no pudo evitar comentar. Hay muchísima gente bondadosa en este mundo. Mientras todos den un poco de amor, yo, Lilin, puedo vivir una vida feliz y hermosa. A pesar de decir eso, una vez que montó a caballo y avanzó a trompicones hacia el oeste, Lilin no tardó en sentir un dolor agudo por la rozadura en la parte interna de los muslos. Hizo una mueca y se quejó para sí mismo. Como era de esperar, aún no estaba preparado para un medio de transporte como un caballo. No pudo evitar extrañar su triciclo en la base de la Tierra de la Lluvia. Esperaba en su corazón. Una vez que llegara a la Tierra de la Lluvia, definitivamente tendría que usar ese preciado triciclo eléctrico para un cómodo recorrido. Al ingresar al territorio de la Tierra de la Lluvia, Lilin notó los cambios aquí de un vistazo. En los vídeos enviados anteriormente por los clones, aún se podían ver rastros de las casas de geisas, pero ahora habían sido completamente abolidas hacía mucho tiempo. Algunas de las mujeres que se ganaban la vida con sus artes se casaron con los clones, mientras que otras se casaron con plebeyos locales. Aprovechando la oportunidad en la que el número de hombres se había desplomado después de la guerra mientras más mujeres sobrevivían, la Tierra de la Lluvia había logrado un estado en el que todos tenían una pareja. La primera parada de Lilin en este viaje fue directamente al orfanato establecido por los clones. Aunque solía comunicarme remotamente a través de la visión compartida de los clones, no pudo evitar conmoverse al verlo con sus propios ojos. Los rostros de los niños sonreían sinceramente, y su estado mental era completamente diferente al de cuando fueron rescatados hace más de un año. Sin embargo, estos niños finalmente lograron escapar de las llamas de la guerra. Cada uno de ellos reveló una madurez incompatible con su edad y actuó exactamente como un grupo de pequeños adultos. Al ver el rostro desconocido de Lilin, inmediatamente lo rodearon y lo interrogaron con una ráfaga de palabras, preguntándole de dónde venía y a dónde iba, como si quisieran desenterrar y preguntar sobre sus antepasados. Durante 3 generaciones. Afortunadamente, el clon maestro que custodiaba el orfanato llegó a tiempo para rescatarlo. De lo contrario, Lilin realmente no habría sabido cómo lidiar con este grupo de niños llenos de curiosidad. Observó los cuerpos pequeños y aún erguidos de los niños mientras se dispersaban y reflexionó para sí mismo. Los niños que han vivido la guerra son, en definitiva, diferentes de los niños de una época de paz. Son más pragmáticos y más reservados. Después de todo, en aquellos días de existencia precaria, los niños demasiado vivaces y extravagantes podían provocar desastres inesperados en cualquier momento. Los que sobrevivían hacía tiempo que habían aprendido a ocultar su verdadera naturaleza. Antes de llegar al orfanato, Lilin compré especialmente un gran ramo de espinos confitados en un puesto callejero en la Tierra de la Lluvia. En cuanto entró al patio, repartió las brillantes frutas rojas a los niños, una por una. Al observar a los pequeños sosteniendo los dulces, con migas de azúcar en las comisuras de los labios y sonrisas de satisfacción, el ánimo de Lilin también mejoró. Aunque los suministros en la Tierra de la Lluvia eran cada vez más abundantes y la nutrición de los niños ya se había recuperado desde hacía tiempo, los niños finalmente no pudieron resistir la tentación de los dulces. Solo un niño pequeño guardó cuidadosamente las golosinas confitadas en su bolsillo, sin atreverse a tocarlas en absoluto. Lilin sintió curiosidad, así que se agachó, tocó disimuladamente la cabecita del niño y le preguntó: «Niño, ¿por qué guardaste los dulces? ¿Quieres guardarlos para comerlos solo esta noche?» El niño negoció con la cabeza, con la mirada clara y sensata. «No, quiero quedármelo y darle un mordisco cuando tenga tiempo». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «Todavía es muy raro que podamos comer dulces aquí». «¿Sigue siendo raro ahora?», presionó Lilin. «El decano es muy bueno con nosotros», dijo el niño con seriedad, «pero dijo que comer demasiado azúcar es malo para los dientes. Estoy pensando en comerlo despacio. Así, el sabor dulce dura más y parece que los días también son un poco más dulces». Al escuchar esto, Lilin sintió como si algo hubiera golpeado suavemente su corazón y no pudo evitar suspirar suavemente.
Le dio unas palmaditas en la cabeza al niño y no dijo nada más, se dio la vuelta para sacar varios palitos más de Candy Daus de su mochila y se los entregó tranquilamente al clon maestro que estaba cerca. Naturalmente, Lilin no sabía que el palito de caramelos confitados que el niño había guardado como un tesoro no había sido escondido en la cabecera de su cama ni había sido lamido y probado lentamente. Cuando el sol se puso y los niños del orfanato se dispersaron para descansar, esa figura delgada y pequeña, agarrando las confituras, se deslizó silenciosamente por la puerta del patio. Tomó un camino familiar que llevaba un pequeño hueco en la montaña detrás del pueblo, donde se encontraban dos tumbas bajas y solitarias. El niño se agachó y colocó con cuidado las aus confitadas en la tierra frente a las lápidas. Las yemas de sus dedos rozaron suavemente la fría piedra, y su voz, débil como el zumbido de un mosquito, tenía un marcado tono nasal. Papá, mamá, estas aus confitadas son tan dulces. Joer cree que están deliciosas, deberían probarlas también. La brisa vespertina azotaba el hueco, haciendo que los cabellos sueltos de su frente se mecieran suavemente. Levantó la mano para secarse las comisuras de los ojos, enjugándose a escondidas las lágrimas que estaban a punto de caer, por temor a perturbar el largo sueño de sus padres. Después de permanecer en silencio frente a las tumbas durante un buen rato, volvió a guardar con cuidado los confitados en su bolsillo, agarrándolos con fuerza como si tuviera en su poder un tesoro raro. Finalmente, hizo una nueva reverencia hacia las lápidas, luego se dio la vuelta en silencio y caminó de regreso al orfanato paso a paso a través del crepúsculo. 108. La escuela. La noche era profunda y el sonido de la lluvia golpeando contra los aleros creaba un repiqueteo constante mientras Lilin se registraba en un hotel en la tierra de la lluvia con varios de sus clones. En el momento en que empujó la puerta y entró, no pudo evitar dejar escapar una exclamación de sorpresa. Oh, los hoteles de hoy en día son mucho mejores que antes. La luminosa habitación estaba inundada del cálido resplandor amarillo de las luces eléctricas. Las mesas y sillas de madera estaban pulidas hasta relumbrar, e incluso había un pequeño ventilador en un rincón. Comparado con los días de roer raciones secas y dormir sobre esteras de paja en la isla de la Invocación, era como la noche y el día. Un clon cercano lo oyó y no pudo evitar burlarse. HMPH, jefe, ¿a esto le llamas sufrimiento? No has visto a los hermanos del país de la arena ni a esos del continente primitivo. Sus condiciones son tan duras que limpiarse el trasero con arena y lavarse con agua de mar es algo común. Nuestra vida aquí ya se considera de primera clase. Lilin puso los ojos en blanco y agitó la mano con desdén. Hablas demasiado. Solo estaba haciendo una observación, ¿de verdad necesitabas menospreciarme así? Los hoteles en la Tierra de la Lluvia ya habían popularizado los electrodomésticos básicos, haciéndolos luminosos y prácticos. Sin embargo, esta modernización aún no se había extendido a las residencias de los ciudadanos comunes. Después de todo, la mayor parte de la energía y los recursos de los clones se destinaron a la construcción de la ciudad subterránea. Nadie podía predecir con certeza cuándo esas grandes naciones se volverían hostiles repentinamente. Solo fortaleciendo la fortaleza subterránea podría proteger este remanso de estabilidad cuando llegue la tormenta. El grupo se instaló y pidió al camarero que trajera algunos bocadillos locales de la tierra de la lluvia. Champiñones salteados picantes, fragantes pasteles de pescado fritos y varios platos de encurtidos refrescantes, que llenaron toda la mesa. Lilin encendió un cigarrillo y, en medio del humo que se arremolinaba, de repente le habló a los clones. ¿Qué tal si mañana hacemos un viaje a la escuela? El clon número 1 estaba a punto de coger un trozo de pastel de pescado para llevárselo a la boca cuando se detuvo al oír esas palabras y levantó la vista con curiosidad. Es raro que seas tan considerado. ¿No has visitado ya el orfanato hoy? ¿Por qué se te ocurre de repente ir a la escuela? Lilin apagó la colilla, golpeando ligeramente la mesa con las yemas de los dedos mientras una luz seria brillaba en sus ojos. Solo tengo curiosidad. He estado escuchando tus informes todo este tiempo, pero no lo he visto con mis propios ojos. Además, ¿no establecimos las reglas entonces? Íbamos a traer nuestra lengua y nuestra cultura a esta tierra. Hizo una pausa, frunciendo levemente el ceño con un dejo de desaprobación. Míralo ahora. La gente de esta zona todavía habla japonés, simplemente no suena bien. En el futuro, quiero que todos en esta tierra hablen chino y compartan la sangre del pueblo chino. El clon número 1 se quedó atónito por un momento, luego no pudo evitar estallar en carcajadas, levantando el pulgar hacia Lilin. Oh, cuerpo principal, tus ambiciones ahora realmente no son pequeñas en absoluto.
Cuando el sol estaba alto en el cielo, Lilin y los clones habían dormido hasta las 9 en punto antes de caminar lentamente hacia la entrada de la escuela de la Tierra de la Lluvia. Justo cuando estaban a punto de entrar, fueron detenidos por el guardia de la puerta. Por favor, muestren su identificación. Lilin se quedó atónito. Al principio solo quería pasear en privado y no había preparado ninguna credencial. No esperaba que la dirección de la escuela fuera tan estricta. Sin otra opción, solo pudo conectarse silenciosamente a la red interna de los clones y enviar un mensaje al clon del director de la escuela, Hirata Sawatari. Después de un rato, Hirata Sawatari se apresuró a saludarlos, con una sonrisa dibujada en su rostro mientras saludaba al guardia. Todos ellos son invitados distinguidos de nuestra escuela, déjenlos pasar rápidamente. Lilin respiró aliviada y le sonó. Oh, perdón por hacerte venir. Hoy hace un viento muy fuerte y hace frío. Entremos a conversar. Vamos, vamos, hace calorcito. Hirata Sawatari se hizo a un lado rápidamente para abrir paso, y el grupo entró rápidamente en la sala de recepción. En cuanto se sentó, Hirata Sawatari no pudo evitar quejarse. Jefe, la mayoría de los profesores de nuestra escuela son clones nuestros, es cierto, pero no podemos afrontar los altos gastos. Los libros, bolígrafos, comida y artículos de primera necesidad de los alumnos, todo cuesta dinero. Además, muchos de los hijos de los clones también asisten a la escuela aquí. ¿Podría aprobar un poco más de presupuesto? Si no, nuestras vidas son demasiado apretadas. ¿Qué te preocupa de los suministros? Lilin arqueó una ceja con seguridad. ¿Cuándo he defraudado a la escuela? Solo pide lo que necesitas. Hirata Sawatari se frotó las manos, con una expresión de vergüenza en el rostro. No faltan suministros, pero como saben, aunque los clones no necesitan salarios, sus esposas e hijos no pueden vivir solo con aire, ¿verdad? Si solo les damos suministros y no dinero, las mujeres de casa inevitablemente tendrán quejas. Además, por muy difícil que se pongan las cosas, no podemos dejar que nuestra gente sufra, ¿verdad? Al oír esto, Lilin se echó a reír de inmediato y agitó la mano. ¿Qué tan difícil? Aumenten los salarios. Tenemos que aumentarlos. ¿Qué tal 400 yuanes al mes a partir de ahora? ¿400 yuanes? Los ojos de Hirata Sawatari se iluminaron y aceptaron de inmediato, dándose una palmada en el muslo. Hecho. Trato hecho. Se giró para susurrarle unas palabras al clon que estaba a su lado, con el rostro lleno de alegría. Hay que saber que, antes, los maestros clon solo recibían un subsidio de 150 yuanes al mes, pero no hacían nada menos que trabajar. A veces, cuando se encontraban con niños de familias pobres, incluso tenían que pagar de su propio bolsillo para complementar los gastos de comida. Confiando únicamente en la dedicación, nadie podía resistir eternamente. Lilin no se quedó mucho tiempo en la sala de recepción y siguió a Hirata Sawatari hacia el edificio de enseñanza. Al pasar por la puerta del aula, aminoró el paso deliberadamente. No entró para interrumpir la clase, sino que se detuvo un momento junto a la ventana. El sonido nítido de los niños leyendo en voz alta provenía del aula, juvenil pero nítido. Palabra por palabra, recitaban. El cielo era negro y la tierra amarilla. El universo era vasto y un páramo. Mientras las palabras familiares llegaban a sus oídos, Lilin y los clones a su lado se miraron y sonrieron, sus ojos se llenaron de una sensación de gratificación. Oye, esta pronunciación es bastante estándar. Al mediodía, Lilin simplemente se quedó en la escuela para almorzar. Los platos sobre la mesa no eran precisamente lujosos. Un plato de patatas ralladas y salteadas, un bol de huevos al vapor y, ocasionalmente, unas cuantas lonchas de cerdo con carne magra y grasa, que destacaban especialmente entre el sencillo despliegue. Lilin miró ese tambaleante trozo de carne grasosa en su recipiente, frunciendo ligeramente el ceño, incapaz de reunir ni siquiera un poco de apetito. Después de todo, durante sus días en la isla de la invocación, comía carne magra cuidadosamente seleccionada. No soportaba tanta grasa. Por otro lado, los ojos de Hirata Sawatari estaban clavados en ese trozo de carne grasa. Su nuez de Adán subía y bajaba involuntariamente, e incluso las comisuras de su boca parecían brillar levemente. Al verlo así, Lilin no pudo evitar sonreír. Tomó directamente la carne grasa de su tazón y se la dio, saludándolo generosamente. Ven, siéntate aquí y come. Este trozo de carne es tuyo. De verdad que no lo puedo soportar. Hirata Sawatari tampoco fue cortés. Rápidamente lo tomó y se lo metió en la boca, masticando un par de veces antes de limpiarse la boca con satisfacción. Lilin recordó algo de arrepentimiento y preguntó.
Recuerdo que la pesca que recogimos en la costa se suponía que se distribuiría a todas las regiones, ¿verdad? Al banco también se le debería haber asignado una buena parte. ¿Por qué no veo ningún pez? Al oír esto, la sonrisa en el rostro de Hirata Sawatari se desvaneció un poco. Dejó los palillos y explicó. Ya lo comentamos con el departamento de logística. Es solo que, en los últimos años, la mayoría de los recursos de pesca y caza se han priorizado para los cultivos de las sucursales, para cultivar clones. Los clones como nosotros, que nos encargamos de los asuntos cotidianos, no recibimos mucha parte. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Pero, en comparación con hace un año, cuando comíamos cereales secundarios en cada comida, las cosas están mucho mejor ahora. La vida, visiblemente, va en mejor dirección. 109. El campus. Al oír esto, Lilin le hizo un gesto con la mano a Hirata Sawatari con un tono muy seguro. No te preocupes, la construcción del cultivo de clones está casi saturada. En los próximos años, podremos concentrarnos más en el sustento de la gente. La vida sin duda será cada vez más cómoda, ya verás. Su mirada recorrió a los niños de la cafetería, absortos en la comida, y agregó con una sonrisa. Miren a estos pequeños. Su complexión es mucho mejor que la que vi en los vídeos anteriores. Antes había muchos pálidos y delgados, pero ahora tienen la cara sonrosada. Los han cuidado muy bien. Mientras hablaba, Lilin tomó algunos trozos de repollo salteado, dio 2 mordiscos a la piel de tofu rallada y luego dejó los palillos. No es que fuera quisquilloso para comer, sino que había comido demasiado cuando salió esa mañana, por lo que realmente no tenía mucho apetito en ese momento. El clon número 1, que estaba a su lado, se inclinó de repente y bromeó con Hirata Sawatari. Por cierto, ¿a qué hora necesitas que los niños vayan a la escuela ahora? Quiero ver si estos mocosos la pasan tan mal como nosotros en aquel entonces. Hirata Sawatari contó con los dedos y explicó detalladamente. Todo sigue las reglas establecidas. Llegar a la escuela antes de las 7:50 y terminar a las 11:30. La mayoría de los padres de los niños tienen que trabajar y no tienen tiempo para ir a casa a cocinar, así que comen en la cafetería de la escuela. Por supuesto, tienen que pagar una pequeña cuota de comida. Los que viven cerca vuelven a comer solos. Las clases formales empiezan a las 14 y terminan a las 18. Al fin y al cabo, esto es primaria, así que terminan un poco antes. Hizo una pausa y volvió a suspirar. En cuanto a la secundaria, todavía está en la etapa de preparación. Solo llevamos 1 año y medio dirigiendo escuelas en este país. Llegar a esta etapa ya es como subir un pato a una percha. No podemos ir más rápido. El progreso debe acelerarse. Lilin inmediatamente tomó la palabra, con la mirada seria. En los próximos años, deben diseñar el currículo y los libros de texto de secundaria con antelación. Necesitamos construir el sistema educativo paso a paso. No podemos retrasar el futuro de los niños. Después de hablar, se giró y se conectó a la red de clones, y le comentó al clon No. 4. Para ser honesto, esta gira de inspección realmente no fue en vano. Comí y aprendí mucho sobre la situación. Es una gran cosecha. Justo cuando terminó de hablar, su mirada inadvertidamente recorrió una mesa en la esquina de la cafetería y su expresión se oscureció levemente. Vio a un niño regordete alargando la mano para arrebatarle la comida del plato a otro niño. La niña a la que habían robado era Yuer, la niña que había visto ayer en el orfanato y que se resistía a comer sus dulces. El niño gordo se enderezó el cuello y levantó la barbilla con arrogancia hacia Yuer. Veo que de todos modos no puedes comer tanto arroz, así que dámelo. Definitivamente puedo comérmelo todo por ti. En cuanto dijo esto, el rostro de Lilin se ensombreció al instante. Apretó ligeramente las yemas de los dedos y parecía dispuesto a dar un paso al frente y regañar al chico. Sin embargo, la tutora cercana ya había notado el alboroto. Se acercó en pocos pasos y tocó la mesa del pequeño gordito, con voz suave pero con un dejo de autoridad. Come, come, come. Termínate tu porción primero. Las comidas de nuestra escuela están racionadas por persona, y tus padres ni siquiera han pagado la cuota de este mes. Date prisa y come la tuya, no le robes la de Yuer. Si de verdad no estás lleno, te daré un poco de la mía. El niño gordo bajó la cabeza de repente. Se frotó el dedo del pie contra el suelo y su voz se quebró, algo avergonzada. Maestro, la verdad es que no tengo tanta hambre. ¿No tienes hambre y aún así le robas la comida a otro? El tutor resopló y se dio un golpecito en la nuca. Si vuelves a hacer esto, no dudaré en darte unas palmaditas en el trasero. ¿Cómo te enseño normalmente?
Los estudiantes deben amarse y ayudarse mutuamente. Mírate, ¿qué clase de comportamiento es este? El niño gordito encogió el cuello y no se atrevió a hablar más. Toda la cafetería estaba en silencio, solo se oía algún ligero tintineo ocasional de cuencos y palillos. Después de todo, una vez que ingresaron a esta escuela, a los niños se les inculcaba el hábito de no hablar mientras comían ni dormían. Incluso durante las comidas, se portaban muy bien. Lilin, sin embargo, estaba acostumbrada a charlar animadamente durante las comidas. En ese momento, solo podía fruncir los labios y tratar de no hacer ruido. Afortunadamente, nunca había tenido la costumbre de chasquear los labios mientras comía. Después de terminar la comida, al ver al pequeño niño gordo sentarse obedientemente en su asiento y a Joer continuar comiendo su arroz tranquilamente, las cejas fruncidas de Lilin finalmente se relajaron lentamente. Susurró suavemente y le susurró al clon que estaba a su lado. Las peleas entre niños son comunes. Mientras los maestros puedan controlarlas a tiempo, no es un gran problema. Lilin y su grupo entraron al patio de recreo. El suelo bajo sus pies estaba desnudo, completamente diferente del exuberante y verde patio que recordaba. Al ver esto, Hirata Sawatari explicó rápidamente desde un costado. Jefe, este parque infantil también se construyó hace poco. Las siguientes instalaciones se irán construyendo poco a poco, no se preocupe. ¿Qué tiene de difícil? Lilin agitó la mano y rió con indiferencia. Si no funciona, llamaré a un clon esta tarde, esparciré semillas de césped y usaré chakra para acelerar su crecimiento. Te garantiza que tendrás un césped listo en mediodía. Oh, realmente no hay necesidad de tantos problemas. Hirata Sawatari agitó rápidamente sus manos, explicando con una sonrisa amarga. La tierra de la lluvia es húmeda todo el año. El césped que cultiva con chakra se pudriría en un par de días. Si los niños se meten en esa hierba empapada para jugar al escondite y no los encontramos, podría ser peligroso. No hay prisa. No será demasiado tarde para hacerlo cuando el clima esté despejado y soleado. Lilin afirmó, convencido de que su argumento tenía sentido. Cambió de tema y preguntó sobre lo sucedido antes. Por cierto, dijiste que la familia de ese gordito le debe la comida. ¿Cuál es la situación? Al oír esto, Hirata Sawatari no pudo evitar suspirar, con una expresión de impotencia en el rostro. Ese niño también tiene una vida difícil. Su padre es un holgazán que holgazanea todo el día, así que la familia depende completamente de que su madre trabaje fuera. Por suerte, construimos una fábrica textil en el pueblo y su madre se convirtió en trabajadora allí. De lo contrario, ni siquiera podrían pagar la comida, ni siquiera podrían pagar la matrícula. Lilin no dijo nada más después de escuchar eso. Mientras no se tratase de un niño de la familia de un clon que enfrentaba dificultades, no se consideró un asunto espinoso. Observó a varios niños que se perseguían en el campo a lo lejos, y sus labios se curvaron ligeramente mientras murmuraba. Al menos ahora, las mujeres de aquí pueden mantener a sus hijos con sus propias manos. Es una gran bendición. El sol de la tarde brillaba a través de las rejas de las ventanas y se derramaba sobre el pasillo exterior de las aulas. Lilin paseaba y, sin darse cuenta, vio un aula vacía donde varios profesores estaban reunidos alrededor de una mesa larga. Sostenían pinceles y aplicaban tinta a bloques de madera, trazo a trazo, imprimiendo cuidadosamente los exámenes. Un ligero aroma a tinta se extendía por el aire. El clon a su lado frunció el ceño al ver esto y murmuró confundido. ¿No acabamos de desarrollar una imprenta? ¿Por qué siguen usando este método antiguo? Es muy poco eficiente. Hirata Sawatari dio un paso adelante para tomar el pincel de uno de los profesores y, con destreza, dio 2 pinceladas antes de girarse para explicar. Pronto. Se debe principalmente a que nuestra escuela está demasiado lejos de la fábrica en el centro de la ciudad, por lo que el transporte no es muy conveniente. Además, solo ha pasado medio año desde la exitosa investigación de la imprenta hasta su producción, y la producción y distribución en masa solo lleva 3 meses. Lleva tiempo que los equipos lleguen a escuelas rurales como la nuestra. No se puede apresurar. Lilin asintió, recorriendo con la mirada los exámenes impresos. La letra era clara y nítida. Extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Hirata Sawatari, diciendo con tono firme. De acuerdo, entiendo. Más tarde iré a pedirle al departamento de logística que priorice el transporte. Haremos todo lo posible para que puedas usar la imprenta lo antes posible. 110. La fábrica farmacéutica. Tras dar un paseo, Lilin sintió que el día había sido excepcionalmente agradable. El sonido de los niños jugando tras el timbre llenó sus oídos.
sus figuras saltando y corriendo por el patio vacío con una energía vibrante que le alegró el ánimo. La visita de la tarde terminó pronto. Lilin estrechó la mano de Hirata Sawatari y, antes de irse, le dio instrucciones específicas. En el futuro, si la escuela tiene alguna necesidad, infórmenla al departamento de logística. Haré que aceleren aún más la producción. No podemos permitir que los niños sufran. En cuanto salió de la escuela, la brisa vespertina, con la humedad característica de la tierra de la lluvia, le rozó las mejillas. Al contemplar la puesta de sol en el horizonte, Lilin sintió de repente una sensación de desplazamiento, como si estuviera en otro mundo. El campus frente a él y los niños retozando se superponían vagamente con los recuerdos de la escuela primaria a la que viajaban. Aquellos tiempos lejanos, impregnados del sabor de la vida cotidiana, parecían regresar silenciosamente en ese momento. Después de un breve momento de reflexión, otro asunto vino a la mente de Lilin. La fábrica farmacéutica de amoxicilina en la Tierra de la Lluvia. Anteriormente, solo había escuchado informes de los clones de que la fábrica había comenzado la producción a gran escala, pero había estado atrapado en la isla de la Invocación y no había podido verla por sí mismo. Ahora que finalmente había salido, naturalmente tuvo que ir a verlo en persona. Confiando en su condición física de nivel Kage, Lilin y algunos clones se apresuraron, con los pies moviéndose como el viento. En solo media hora, llegaron a la pequeña fábrica farmacéutica en las afueras. Al igual que la escuela, la seguridad de la fábrica era estricta y los guardias de la puerta exigían meticulosamente la verificación de identidad. Lilin no desperdició palabras. Se conectó directamente a la red de clones, se coordinó con la persona a cargo dentro de la fábrica y pronto fue admitido sin problemas. Tan pronto como entró en las instalaciones de la fábrica, vio al director de la fábrica, Ryuzawa Tawata, que venía a recibirlo. Antes de que hubiera tiempo para bromas, Lilin fue directo al grano. ¿Cómo va la investigación sobre el metamizol? He oído que todavía usaban matraces de destilación y medios de cultivo para experimentos. Ryuzawa Tawata asintió con una sonrisa y le indicó que entrara al taller con un tono lleno de entusiasmo. Jefe, el progreso va viento en popa. Mire, ya hemos comenzado la construcción a gran escala de nuevos talleres. Ya no tenemos que preocuparnos por esas pequeñas botellas. Nuestra capacidad de producción pronto aumentará significativamente. Mientras caminaban y observaban, Ryuzawa Tawata no pudo evitar preguntar con curiosidad. Jefe, hay algo que siempre he querido preguntar. ¿Por qué debemos construir fábricas farmacéuticas en lugares tan remotos? ¿No sería más conveniente agruparlas cerca de la ciudad principal para facilitar el transporte y la gestión? Lilin hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los ocupados trabajadores clon en la zona de la fábrica, y habló lentamente. Acumular medicamentos en varios lugares es una forma de estar preparados para cualquier eventualidad. Como saben, nuestra red de transporte actual solo puede conectar varios pueblos y ciudades, y la construcción subterránea no puede extenderse por todas partes a la vez. Al construir primeras fábricas farmacéuticas locales, cada región puede ser autosuficiente. Incluso si ocurre algo inesperado, no nos quedaremos sin medicamentos. Una vez que el transporte esté completamente establecido, podremos coordinar y asignar recursos. Ese es el plan más seguro. Ryuzawa Tawata de repente comprendió y asintió repetidas veces. Cuando Lilin preguntó sobre las ventas de la fábrica y la eficacia del medicamento, el rostro de Ryuzawa Tawata se llenó de orgullo. No se preocupe, jefe, la eficacia es indiscutible. Desde que nuestro medicamento empezó a producirse en masa, los pedidos de hospitales de todo el mundo se han multiplicado por 10. Todos los comentarios que recibimos son positivos. Al fin y al cabo, esos viejos remedios caseros solo trataban los síntomas, no la causa. ¿Cómo podrían compararse con nuestra sólida medicina occidental? Al escuchar esto, la preocupación en el corazón de Lilin finalmente desapareció. Si el medicamento no fuera efectivo, los hospitales seguramente no repetirían los pedidos. La situación actual era, sin duda, la mejor prueba. Sin embargo, pronto su atención se vio atraída por una pila de equipos nuevos en un rincón del taller y no pudo evitar detenerse. La mirada de Lilin se dirigió instantáneamente a la pila de equipo nuevo en la esquina. Hizo una pausa y preguntó con curiosidad. Oye, ¿esto es lo que tu fábrica planea usar para producir equipos intravenosos? Ryuzawa Tawata se movió rápidamente, dio un paso al frente y palmeó la carcasa de una de las máquinas, hablando con determinación. Exactamente. Como saben, las clínicas y hospitales de todo el mundo atienden a muchos pacientes de urgencia.
Por muy buenas que sean las habilidades de nuestros médicos clon, no pueden prescindir de consumibles como equipos intravenosos y jeringas. Estos artículos se agotan rápidamente y en grandes cantidades, por lo que trajimos equipos específicamente para aumentar la producción y buscar la autosuficiencia. Recuerdo que el proyecto de refinación de petróleo aún no ha llegado a los pueblos y aldeas, ¿verdad? Preguntó Lilin, acariciándose la barbilla con confusión. Todas estas materias primas provienen de la ciudad, explicó Ryuzawa Tawata con una mirada de admiración en su rostro. Se ha construido una refinería de petróleo especializada en la ciudad. La materia prima es petróleo crudo transportado desde la Tierra del Viento. Tras refinarlo en gránulos de plástico, estos se envían a diversas plantas de procesamiento para su transformación en estos consumibles médicos. El responsable de la ciudad también me dijo que todo este proceso es mucho más eficiente que depende de las importaciones como antes. Después de escuchar esto, Lilin entendió y se acercó sin hacer más preguntas. Resultó que su sistema industrial ya había tejido silenciosamente una pequeña red. Después de recorrer cada taller de la fábrica, Lilin sintió una sensación de inmensa satisfacción. Esta sensación de logro al hacer un trabajo real era mucho mejor que quedarse en la isla de la invocación jugando. Recordando el principio, era tan débil que ni siquiera podía vencer a una chica común como Keiko. En apariencia, actuaba con indiferencia y alegría, pero en el fondo albergaba una depresión y una inferioridad indescriptibles. Pero ahora, al ver la educación, la industria y la atención médica que él personalmente promovía echar raíces en la tierra de la lluvia, y ver esta tierra mejorar gradualmente, esa sensación de tener poder y de que todo marchara según sus deseos lo hizo sentir un marea pocodo. Pero tan pronto como apareció este sentimiento de suficiencia, lo reprimió por la fuerza. Si incluso él pudiera ser tentado por el sabor del poder, podría garantizarse que aquellos administradores que tenían autoridad sobre los asuntos regionales nunca perderían sus intenciones originales. Pensándolo bien, se relajó un poco. La actual Tierra de la Lluvia contaba con su propio sistema completo en funcionamiento. Por ahora, todo marchaba bien, así que no había necesidad de preocuparse demasiado. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una cuerda permanecía tensa. Recordaba vagamente que un gran hombre había dicho algo parecido. Los enemigos a menudo no vienen de fuera, sino que se generan desde dentro. De repente pensó en las palabras del gran hombre. La fortaleza se penetra más fácilmente desde dentro, y en aquel otro dicho. Después de que los enemigos con hayan sido eliminados, los armas enemigos sin armas seguirán existiendo. Los llamados enemigos nacen desde dentro probablemente siguieron esta lógica. El poder es un arma de doble filo. Puede forjar una carrera, pero también corromper el corazón. Si algunas personas se dejaran llevar por el deseo en el futuro, olvidaran sus objetivos originales y se convertirían en riesgos internos dentro del equipo, eso sería problemático. Un brillo frío brilló en los ojos de Lilin, y ya había tomado una decisión. 111. El baño. No mucho después de que el grupo saliera de la fábrica farmacéutica, Lilin de repente se agarró el estómago y frunció el ceño. En realidad tenía dolor de estómago. Encontró un baño público cercano y se metió dentro, pero lo que vio le hizo fruncir el ceño al instante. El aspecto de este baño público era exactamente igual que las antiguas letrinas de los años 80 y 90. Paredes de hormigón desnudo, una hilera de puestos en cuclillas abiertas uno frente al otro, sin siquiera una partición para mantener la privacidad. Esta escena me trajo instantáneamente algunos recuerdos bastante desagradables. Hay que saber que los baños en la isla de la invocación y en el espacio de la posición de Dios hacía tiempo que estaban pavimentados con azulejos limpios, totalmente equipados e higiénicos. Nunca había visto una configuración tan tosca. Se armó de valor y encontró un lugar, manteniendo la respiración todo el tiempo, y salió corriendo tan pronto como terminó, sin querer quedarse ni un segundo más. Jefe, estás siendo demasiado exigente, bromeó el clon no. Uno al ver su mirada de disgusto. Cuando vivíamos en el continente primitivo, vivíamos en lugares 10 veces peores que este. ¿No son muy comunes este tipo de baños en el campo? Los otros clones también asintieron, mirando a Lilin con acuerdo. Sé que esta situación es común, Lilin frunció el ceño, sacudiendo el polvo inexistente de su ropa, su tono excepcionalmente serio. Pero piénsenlo. Con excrementos por todas partes y un hedor que llega hasta el cielo, si no se maneja adecuadamente, es fácil que se reproduzcan bacterias y se propaguen enfermedades infecciosas. Este asunto debe estar estrictamente regulado. Al escuchar esto, los clones inmediatamente dejaron de bromear y asintieron en señal de acuerdo.
Habiendo experimentado la guerra, naturalmente conocían el horror de las plagas. La higiene del baño era sin duda un problema importante. Mientras hablaban, vieron a un hombre de piel oscura de la tierra de la lluvia, vestido con ropas de tela gruesa y que llevaba una gran pala para estiércol, caminando lentamente hacia el baño público. El hombre parecía honesto y sencillo. Sumergió su pala en el pozo y bajó la cabeza para olerlo, como si estuviera evaluando algún tesoro raro. Esta escena hizo que los párpados de Lilin se crisparan. Por un momento, tuvo la ilusión de que el tiempo fluía hacia atrás, como si hubiera regresado a la era de la agricultura con estiércol. Reprimiendo su curiosidad y soportando el penetrante olor, se acercó y dijo: «Hermano, si puedo preguntar, ¿cuánto gana al mes haciendo este trabajo?» El hombre suena al oír esto, revelando una hilera de dientes amarillos, sin importarle en absoluto el olor, pero luciendo algo orgulloso. «Oye, no menosprecies este trabajo por ser sucio. Otros quieren hacerlo, pero no tienen los contactos. Solo recogiendo estiércol aquí, puedo ganar más de 300 al mes, y vender el fertilizante recolectado a los agricultores de la zona es otra fuente de ingresos extra. No intentes robarme este negocio». El corazón de Lilin dio un vuelco. «No me atrevería a robarte este trabajo». Y añadió con una sonrisa: «No te preocupes, hermano, solo estamos aquí por negocios y nos iremos en 2 días como máximo. No te quitaremos tu sustento». El hombre rió, sacó otro cucharón del hoyo, secó el sudor de la frente y dijo: «No nos menosprecien a los recolectores de estiércol. Este trabajo parece sucio, pero la contribución no es poca. Si nadie lo hubiera limpiado, este baño público habría apestado demasiado para que nadie lo usara hace mucho tiempo. Tengo que terminar aquí rápido. El baño público del pueblo de al lado me espera». Dicho esto, se sumergió en su trabajo sin demora. Lilin y los clones intercambiaron miradas y no dijeron nada más. Sin embargo, algunos perros locales afuera del baño, mirando al hombre llenando los baldes y llevándoselos, caminaban ansiosos y ladraban desesperadamente a su espalda que se alejaba. Sin las raciones en el pozo, probablemente pasarían hambre hoy. A medida que el grupo se alejaba, Lilin aún sentía un nudo en el estómago y no pudo evitar murmurar: «Tendré que pedirle al equipo de logística que me enseñe a saltear y guisar. Comer este grano grueso y soso mezclado con arroz todo el tiempo es un fastidio». Echó un vistazo casual a la escena callejera y no pudo evitar sentirse emocionado. La seguridad pública en los pueblos de la Tierra de la Lluvia había mejorado bastante. Todas las casas tenían las puertas de sus patios abiertas, las personas mayores estaban sentadas en pequeños taburetes junto a las puertas tomando sol y charlando, los niños corrían y jugaban y las calles se llenaban de risas. ¿Quién habría pensado que hace más de un año, este era un campo de batalla lleno de fuego de artillería, con ruinas por todas partes y la gente sin poder siquiera conseguir una comida completa? Una tan visión pacífica era verdaderamente tranquilizadora. Pero al recordar las áreas rurales que había visto en su vida pasada, a Lilin le resultó difícil juzgar. En su vida pasada, los pueblos parecían brillantes y limpios, pero algunas personas arrojaban excrementos afuera de los baños públicos solo para evitar problemas. Algunos administradores incluso cerraron los baños públicos para reducir las molestias de la limpieza, lo que en cambio provocó indignación pública. En comparación, el actual modelo crudo pero práctico del país de la lluvia no era tan malo. Mientras Lilin planeaba continuar deambulando por el pueblo con el clon No. 1 y otros 2 clones, su mirada recorrió un sitio de construcción cercano y vio desechos de construcción apilados por todas partes, con aguas residuales turbias y espumosas fluyendo a través de zanjas poco profundas hacia las crestas del campo distantes. Frunció el ceño casi imperceptiblemente, pero no dijo nada en ese momento. Su lado, el clon M1, no pudo evitar alzar la voz. «Jefe, es evidente que tenemos conciencia ambiental, así que ¿por qué seguimos el viejo camino de primero contaminar, luego tratar de esas grandes naciones? Estas aguas residuales que se vierten directamente probablemente afectarán los cultivos circundantes». «No hay otra manera», suspira el clon No. 6, retomando la conversación. «Nuestra base técnica actual es demasiado débil. Ser capaces de gestionar mientras construimos ya es mejor que en esas grandes naciones. Si nos centramos únicamente en la protección del medio ambiente, con restricciones por todas partes, no se construirán fábricas, la producción farmacéutica no se expandirá, ¿y de dónde provendrán los suministros para la educación y la atención médica? Una vez que nos quedamos atrás, será difícil recuperarnos». Lilin avanzando y avanzando con voz grave. «El número 6 tiene razón.
Mientras haya actividad humana, la contaminación es inevitable. Es un obstáculo ineludible en el proceso de desarrollo. Pero somos diferentes de esas grandes naciones. Nuestro objetivo es alcanzar una etapa más avanzada de civilización lo antes posible. Una vez que la tecnología mejore, la capacidad para tratar la contaminación aumentará naturalmente. Entonces, ya sea la purificación de aguas residuales o la eliminación de residuos, encontraremos métodos más eficientes. Justo cuando terminó de hablar, su expresión cambió de arrepentimiento y se detuvo abruptamente. Su ceja se levemente leve cuando un mensaje urgente llegó a través de la red de clones desde los clones estacionados en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Hierba. Justo ahora, detectan una enorme sombra negra que nadaba a gran velocidad en las profundidades de la frontera. Su silueta era extremadamente inquietante, diferente a cualquier criatura conocida, y exudaba un aura escalofriante. 112. Zetsu Negro. El clon número 6 también vio el mensaje en la red de clones. Su expresión se tornó solemne mientras hablaba en voz baja. Esta cosa, debería ser Zetsu Negro, ¿verdad? Además de él, ¿quién más tiene esa extraña habilidad para escabullirse bajo tierra? El clon número 1 se acercó con el ceño fruncido. Es muy probable que sea él. No esperaba que este tipo estuviera activo en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Hierba. Parece que ha notado las anomalías en esta zona. Eso era de esperar. La voz de Lilin se profundizó un poco y un brillo frío brilló en sus ojos. Zetsu Negro ha estado acechando durante tantos años, vigilando de cerca cada movimiento en el mundo ninja. Con sus fuertes habilidades sensoriales, monitoreaba con naturalidad los movimientos de las principales fuerzas ninja. Hemos causado un gran revuelo en el país de la lluvia. Era inevitable que viniera a llamar a la puerta tarde o temprano. El clon número 6 recordó sus acciones anteriores y dijo con temor persistente. Por suerte, nuestros movimientos la última vez fueron rápidos y sigilosos. Si Zetsu Negro nos hubiera atacado y ese viejo monstruo Madara se hubiera involucrado, nuestra situación habría sido complicada. Hablando de eso, Madara ya debería haber completado la fusión del cuerpo del sabio y las células de Hashirama, ¿verdad? Puede que incluso haya desarrollado el poder de toda la creación del Rinnegan hace mucho tiempo. Un poder similar al de un dios. Todo eso es posible. Lilin ascendió, pero con un tono firme. Así que debemos prepararnos para el peor de los casos. Su tono cambió, un destello de confianza brilló en sus ojos mientras una fría sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Pero crees que tendríamos miedo? Es solo un simple Madara. Su poder es formidable, pero al final, es solo una bestia que solo conoce la destrucción. En cuanto a que Madara ya domina el poder de toda la creación del Rinnegan, creo que es poco probable. Lilin negó con la cabeza con tono seguro. Ese es un poder de los 6 caminos. Incluso si se fusionara con las células de Hashirama, si quiere controlar por completo el Rinnegan, tendrá que esperar hasta las últimas etapas de la trama. Es imposible que lo haya dominado tan rápido. Hizo una pausa, con un destello de desdén en sus ojos. Las habilidades del Rinnegan son complicadas, pero nosotros tampoco somos fáciles de vencer. Él tiene la bola bestia con cola, pero ¿acaso no tenemos nuestras propias cartas de triunfo? En unos días, una vez que nuestra investigación sobre la bomba Zar tenga éxito, en términos de poder destructor mundial, ¿podría su fuerza bruta compararse siquiera? Además, este Madara no entiende nada de política, dijo el clon N.1 con desdén, retomando la conversación. Está obsesionado con reprimir a todo el mundo ninja él solo o conjugar a la indiferencia con el Tsukuyomi infinito. Cuanto más engreído parece alguien, más inferioridad se esconde en sus entrañas. Simplemente no comprende que el verdadero control nunca proviene de la represión por la fuerza, sino de los sistemas y del corazón de las personas. Lilin señaló y añadió. En cuanto a Zetsu Negro, su único objetivo siempre ha sido la resurrección de Kaguya. La construcción que estamos llevando a cabo en el país de la lluvia no es, a su juicio, más que una pequeña resistencia local que no causará grandes consecuencias. Mientras no tomemos la iniciativa de invadir otras naciones importantes a gran escala y avivar las llamas de la guerra, no nos prestará atención. Esto nos da justo el tiempo que necesitamos para desarrollarnos. El clon número 6 respiró aliviado. ¿Eso significa que no tenemos que preocuparnos por ser su objetivo por ahora? ¿Miedo? Lilin levantó una ceja y sus labios se curvaron en un arco frío. Incluso si nos enfrentamos, tenemos muchas maneras de lidiar con ellos. Ahora, lo más importante es acelerar la construcción y consolidar nuestras bases industriales y militares.
Una vez que nuestra fuerza sea suficiente para aplastar al mundo ninja, entonces olvídense de Madara y Zetsu Negro. Aunque Kaguya salga, tendrá que aguantar por mí. Y no lo olvides, la mayor fortaleza de Zetsu Negro reside en su elusiva habilidad de ocultamiento. Lilin cambió de tema. Una luz calculadora brilló en sus ojos. Pero los medios que tenemos contrarrestan ese punto. Si usamos el jutsu de sellado en el momento oportuno, podemos capturarlo completamente sin hacer ruido. Lo más difícil ahora es localizarlo sin ser detectados. Hizo una pausa, su voz ganando más confianza. Además, los clones que poseemos actualmente no son comparables a esos toscos jutsus de clon en el mundo ninja. Al ocultar clones en varios nodos clave para formar una red de arrastre, incluso si Zetsu Negro puede excavar bajo tierra, será arrastrado tarde o temprano. Hay otra pregunta. ¿Puede Zetsu Negro realmente saltar por el mundo ninja sin ningún escrúpulo? Preguntó Lilin con desdén, planteando un punto que nadie había considerado. El sabio de los 6 caminos aún lo respalda. Kaguya ha estado sellada por tanto tiempo. Si la voluntad del sabio de los 6 caminos aún está presente, ¿podría tolerar que causara tal alboroto? El tema se centró en Uchiha Madara. La voz de Lilin se llenó de un significado inexplicable. Y en cuanto a Madara, insiste en que quiere lograr la paz en el mundo ninja. Si realmente tuviera la capacidad de arrasar el mundo él solo, habría lanzado una guerra de unificación hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿No ha considerado las razones detrás de esto? Observando las expresiones pensativas de los clones, continuó. Es simple. Incluso si realmente pudiera suprimir a todo el mundo ninja por la fuerza, ¿cuánto tiempo más viviría después de semejante guerra? Después de que Hashirama usara sus movimientos definitivos en su mejor momento, su cuerpo se descompuso rápidamente y falleció poco después. ¿Es ese el precio que está dispuesto a pagar? La violencia absoluta nunca es una solución a largo plazo, especialmente en un mundo como este, donde los logros de los ninjas eclipsan a sus maestros y los poderes están por todas partes. Lilin extendiendo las manos con tono seguro. No te dejes engañar por la majestuosidad de Madara. Al final, su cuerpo es solo el de un ninja normal y corriente mejorado. Su poder de ataque es alto, pero mientras sea humano, siempre habrá momentos de flaqueza. Y esa laxitud fugaz es la mejor oportunidad que podemos aprovechar para doblegarlo. El clon número 1 se acercó como si se diera cuenta de algo y no pudo evitar estar de acuerdo. Visto así, tiene mucho sentido. Antes, solo me centraba en desconfiar de su Rinnegan y no lo pensaba desde esta perspectiva. En ese momento, un clon cercano de arrepentido se sintió emocionado y dijo con un toque de alegría. Hablando de eso, cuando seamos lo suficientemente fuertes en el futuro y realmente sacamos a Kaguya de su sello, ¿podemos inmovilizarla y darle una buena paliza? Oye, mocoso, tus ideas son bastante locas. Lilin se rió del comentario y extendió la mano para palmear el hombro del clon, pero una mirada de determinación brillante en sus ojos. Está bien, lo tendré en cuenta. Cuando ese día realmente llegue, seguro que tendrás tu parte. Una luz brillante brilló en los ojos de Lilin, su tono lleno de imaginación. Hablando de eso, ni siquiera hemos estafado a ningún extraterrestre todavía. Tratar con tipos como Kaguya y Black Zetsu es solo el primer paso. Tan pronto como terminó de hablar, su tono cambió repentinamente, su expresión se volvió seria mientras se giraba para instruir al clon No. 1. Pero por ahora, todavía necesitamos enfocarnos en la investigación y el desarrollo de robots. Este asunto no se puede retrasar. El número 1 inmediatamente dejó de lado sus pensamientos juguetones y afirmando con seriedad. Jefe, ¿está preocupado por las habilidades del Rinnegan? Exactamente, dijo Lilin en voz baja. El Rinnegan puede extraer almas. Esta técnica contrarresta nuestro sistema de clones con creces. Si Madara o Zetsu Negro capturan a uno de nuestros clones y extraen la información de su alma, nuestra estrategia, nuestra tecnología y nuestras debilidades quedarán expuestas. Las consecuencias serán inimaginables. Hizo una pausa, golpeando ligeramente la palma con las yemas de los dedos, con un tono decidido. Los robots son diferentes. No tienen alma, solo programas e instrucciones. Incluso si son el objetivo del Rinnegan, el oponente no podrá extraer ninguna información útil. Como mucho, destruirán una máquina. Además, la potencia de combate de un robot puede controlarse con precisión y producirse en masa. Ya sea en combate directo o realizando tareas de reconocimiento y vigilancia, son más confiables que los clones y pueden minimizar las pérdidas de nuestro núcleo. El clon número 1 también estuvo de acuerdo. Dicho así, es totalmente cierto.
Las habilidades del Rinnegan son demasiado extrañas. No podemos apostar todo a los clones. Los robots son, sin duda, la clave para abrirnos paso. 113. Planificación. Tras definir las prioridades principales para la I+D de robots, Lilin no se demoró más. Saludó a varios clones con la cabeza y dijo: «Vamos. Teletranspórtense de vuelta a la base central y reúnanse con el equipo del clon N4 para determinar con precisión nuestra dirección de desarrollo». Antes de que su voz se desvaneciera, varios destellos de luz destellaron y el grupo llegó al núcleo subterráneo de la Tierra de la Lluvia a través de la técnica de invocación inversa. El clon número 4 había estado esperando durante mucho tiempo en la sala de reuniones con la columna vertebral técnica, con densos planos e informes de datos esparcidos por la mesa. «Jefe, he organizado preliminarmente el marco de desarrollo industrial que quería». El clon número 4 habló primero, empujando un documento frente a Lilin. De acuerdo a sus requerimientos, con la automatización y la inteligencia como núcleo, lo hemos dividido en 3 sectores principales: fabricación mecánica, suministro de energía y redes de información. Lilin tomó el documento y lo hojeó rápidamente. Sus dedos rozaron palabras clave como líneas de producción inteligentes, equipos de minería no tripulados y sistemas de control de redes neuronales, y una mirada de satisfacción brillante en sus ojos. Procedan según esto. Actualmente, la tecnología del mundo ninja aún se encuentra estancada en la etapa de trabajo manual y aplicación rudimentaria de chakra. Lo que debemos hacer es saltarnos su ciclo de desarrollo y avanzar directamente a la forma superior de la civilización industrial. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los clones presentes. La automatización puede liberar mano de obra, permitiendo a los clones liberarse del trabajo repetitivo e invertir en I+D más crucial y en misiones de vigilancia. La inteligencia puede mejorar la eficiencia y reducir los errores, especialmente en campos precisos como la fabricación de armas y la producción de medicamentos, donde no hay margen para el más mínimo error. Ya he registrado los puntos clave de avance tecnológico, agregó el clon N4. Los procesos de fabricación de chips, los algoritmos de IA y los núcleos de alta eficiencia energética son las 3 prioridades principales. Actualmente, se ha producido un avance en el sector de los chips, casi 2 meses antes de lo previsto. Si las materias primas se mantienen, podremos producir chips de núcleo para dispositivos inteligentes en masa el próximo mes. Lilin ascendió y estaba a punto de hablar cuando vio al clon N2 ponerse de pie con tono firme. «Jefe, para acelerar la iteración inteligente, varios clones técnicos y yo lo hemos discutido. Estamos dispuestos a conectar nuestra conciencia al mundo virtual para realizar pruebas de simulación y optimizar algoritmos las 24 horas del día». Hizo una pausa, sin el menor asomo de vacilación en su rostro. En el mundo virtual, podemos fallar infinitas veces. Incluso si nos hieren o incluso nos destruyen, no afectará las tareas del cuerpo principal en la realidad. Para nosotros, la existencia de un clon solo tiene verdadero significado si puede impulsar el progreso de la civilización lo más rápido posible. Esto no es solo tu profesión. Es nuestro único objetivo. La punta del dedo de Lilin presionaba con fuerza el mapa, trazando un círculo alrededor de la confluencia de la Tierra del Fuego y la Tierra de la Hierba. Dijo solemnemente: «Esta zona está designada temporalmente como área restringida. Nadie puede entrar sin autorización. Simplemente continúan vigilándola en secreto con clones espaciales». Miró a los clones con tono decidido. «En esta etapa, el desarrollo pacífico sigue siendo fundamental. No debemos permitir que una perturbación temporal altere el orden general». En el mapa, la Tierra de la Lluvia estaba situada exactamente entre la Tierra de la Tierra y la Tierra del Fuego, siendo el norte el punto de convergencia perenne desgarrado por la guerra de los 3 partidos. La mirada de Lilin recorrió el territorio de la Tierra, con un destello de curiosidad en sus ojos. «Los cimientos aquí en la Tierra de la Lluvia están bien establecidos. El siguiente paso podría ser enviar a alguien a la Tierra para que eche un vistazo. Que Iwagakure haya sido superado solo por Kumogakure en las últimas etapas definitivamente no es una reputación vacía. Los genin comunes pueden parecer insignificantes, pero su capacidad para desarrollar la selección de linaje a tal grado significa que su herencia no puede subestimarse. Quizás podamos aportar nuevas ideas para nuestra I+D científica». Al oír esto, el clon N1 no pudo evitar fruncir el ceño y preguntar: «Jefe, según el plan actual, las aldeas del país de la lluvia podrían haberse desarrollado mejor. Pero si seguimos profundizando la deslocalización de recursos y los precios agrícolas no suben, ¿cómo aumentarán los ingresos de la población civil?».
Al oír esto, Lilin suspiró suavemente, con un tono que denotaba impotencia y determinación. No hay otra opción. Este es un período especial, y el mundo ninja está lleno de peligros ocultos. Debemos concentrar nuestros recursos limitados. Debemos priorizar la recolección de productos especiales, alimentos y otros suministros para suministrarlos a los clones y apoyar la I+D de tecnología de vanguardia. Chips, robots, el gran Iván. Cada uno requiere una montaña de recursos. Si distribuimos todos los recursos básicos a la población civil, nuestro ritmo de desarrollo se ralentizará. En cuanto Madara o Zetsu Negro actúen, ni siquiera tendremos la confianza para resistir. En ese momento, y mucho menos permitirles vivir bien, ya será bastante difícil simplemente conservar esta tierra. Estas palabras silenciaron a los clones presentes. Todos comprendieron que esta era la opción más realista por ahora. Aunque perjudicara temporalmente a los civiles, era para la estabilidad a largo plazo. La reunión terminó y los otros clones se fueron uno tras otro para realizar sus tareas en sus respectivos puestos, dejando solo a Lilin solo en la sala de reuniones. Se sentó en la habitación vacía, con las yemas de sus dedos acariciando inconscientemente el borde de la mesa y sus pensamientos vagando a la deriva. La habilidad que le otorgaba el sistema era demasiado singular. Cada día se añade un nuevo clon. A medida que estos clones se hacían más numerosos, no solo heredaban sus recuerdos, pensamientos y voluntad, sino que también podían actuar de forma autónoma y pensar con independencia. Pero el sistema carecía de una función para eliminar clones, lo que a menudo lo dejaba en un dilema. Decir que en algún momento no había tenido la idea de ser un emperador sería un autoengaño. Por mandato del cielo, que viva largo y próspero. ¿Quién podría resistirse a esa sensación de tener el poder de la vida y la muerte, de estar por encima de 10.000 personas? Pero él sabía claramente en su corazón que una vez que diera ese paso, estableciera una clase especial y usara el poder para oprimir a los otros clones, inevitablemente surgirían problemas con el tiempo. Los clones también tenían pensamientos y emociones. No eran herramientas frías. Con el tiempo, el resentimiento se acumuló y finalmente explotó. Cuando llegara ese momento, las camaradas que una vez lucharon codo con codo se convertirían en enemigos que se enfrentarían con espadas. Una carrera perfectamente válida degeneraría en una masacre fratricida. Este no era en absoluto el resultado que deseaba. Lilin se apoyó en el respaldo de la silla y cerró los ojos, una respuesta se formó gradualmente en su corazón. Lo más importante era ser honesto consigo mismo y franco con los clones. Si ni siquiera podía lograr justicia y respeto hacia los clones que compartían su linaje y voluntad, ¿cómo podía hablar de permitir que el linaje chino estableciera un punto de apoyo en el mundo ninja? Estabilizar esta base compuesta de clones y civiles fue la clave de todo. El poder es un medio, no un fin. Lo que él anhelaba nunca fue ser un emperador cualquiera, sino lograr la paz verdadera en esta tierra, permitir que la cultura china arraigara y floreciera, y que todos los que dependían de él vivieran una vida estable. Abrió los ojos, la confusión en ellos se desvaneció, dejando solo determinación. 114. Corrupción. Lilin acababa de resolver su conflicto interno cuando un informe de emergencia de la aldea del sur de la Tierra de la Lluvia llegó a través de la red de clones. Era una noticia de Yamamoto Tomonori. Un asunto trivial y arrepentido se convirtió instantáneamente en el foco de atención de la reunión principal. Jefe, algo sucedió en South Village, la figura de Yamamoto Tomonori apareció en la proyección virtual, su tono tenía un dejo de impotencia. Mi esposa siempre se queja de que gano muy poco, dice que hay que criar a los niños y que los gastos aumentan. Otros clones se enteraron y donaron algunos suministros para ayudar, pero después de que ella los recibió, se sintió aún más insatisfecha y me insistía constantemente en que buscara maneras de ganar más. Hizo una pausa, con un destello de culpa y determinación en su rostro. Más tarde, alguien con segundas intenciones vino a mí, diciendo que estaba dispuesto a darme dinero en secreto si ayudaba a facilitar la liquidación del proyecto. En ese momento no le di mucha importancia y acepté el dinero. Pero definitivamente no hice lo que me pidieron. Estoy reportando esto ahora para preguntar cómo lo manejaré. La sala de reuniones se llenó de discusión. El clon N4 habló primero, con un tono cargado de emoción. Pensé que nuestro sistema de clones era lo suficientemente puro como para que, incluso si hubiera riesgos de corrupción, las tentaciones externas atacaran directamente a los clones. No esperaba que esta gente fuera tan insidiosa, que atacara específicamente a familiares y se aprovechara de las presiones domésticas. Esto no es sorprendente, se encogió de hombros el clon no.
3. Viéndolo claramente. La naturaleza humana es así. Quienes están más cerca de ti son los que más fácilmente logran avances. Sin embargo, creo que Yamamoto Tomonori hizo lo correcto. Al tomar el dinero primero, no violó sus principios al hacer el favor, y puede desenmascarar a quienes están detrás de escena. Esto nos sirve como una llamada de atención. El clon número 7 frunció el ceño, algo desconcertado. ¿No es un poco inapropiado? Siempre hemos defendido la integridad. ¿No sería más sencillo simplemente rechazar el dinero y echarlos? Tomar el dinero y no hacer el trabajo, ¿no pensará la gente que no sigue las reglas, lo que podría generar más problemas? Sigues siendo demasiado honesto, negó con la cabeza el clon N4. Para quienes quieran tomar el camino equivocado, si no aceptas el dinero, simplemente buscarán a alguien más. No resuelve el problema en absoluto. Tomarlo y luego reportarlo nos permite seguir la pista y dejar a estos criminales sin donde esconderse. En medio del debate, Lilin levantó la mano para pedir silencio, con tono firme. Creo que Yamamoto Tomonori no hizo nada malo. Este asunto se gestionó de forma muy apropiada. Su mirada recorrió a los clones presentes mientras explicaba las reglas. En el futuro, manejen estas situaciones con este modelo. Entreguen voluntariamente los ingresos ilegales. El 50% va al clon que los reportó y el otro 50% al Fondo Común de Recursos. Esto tiene dos propósitos. Primero, incentivo a todos. Ante la tentación, saber que presentarse no solo es lo correcto, sino también gratificante, establece un estándar para todos. En segundo lugar, reduzca la presión familiar sobre los clones. Al fin y al cabo, sus parientes no son como los clones y no tienen un nivel de conciencia tan alto. Si llevan una vida cómoda, naturalmente habrá menos oportunidades que otros puedan aprovechar. En cuanto a los que ofrecen sobornos, una mueca fría se curvó en la comisura de la boca de Lilin. Si se trata de un asunto menor que no viola los principios, no hay nada de malo en echar una mano. Pero en algo como esto, intentar interferir con los acuerdos del proyecto, no podemos consentirlos. Podemos llegar a un acuerdo inicial y darles una pequeña parte del proyecto. Luego, durante el acuerdo, detectaremos algunos problemas de calidad y deduciremos una parte del pago como penalización. De esta manera, no nos ensuciamos las manos y les damos una lección, haciéndoles saber que nuestras reglas no deben tocarse. En ese momento, Lilin cambió de tema y su tono se volvió serio. Sin embargo, ¿no crees que el problema subyacente que se refleja aquí son las relaciones familiares de los clones? Cuando nuestros clones no necesitaban salarios, sus familias se quejaban. Ahora que hemos subido los salarios, algunos siguen insatisfechos. Los clones tienen que arriesgar sus vidas por nuestra causa y, al mismo tiempo, cuidar de sus familias. Con el tiempo, es inevitable que les cueste conciliar ambas cosas. Hizo una pausa y añadió. La familia es la columna vertebral de los clones. Si esta columna vertebral es inestable, ¿cómo podrán trabajar con tranquilidad? De ahora en adelante, además de perfeccionar este mecanismo de incentivos de entrega voluntaria, debemos encontrar maneras de prestar más atención a las necesidades de las familias de los clones. Por ejemplo, brindar oportunidades laborales a los miembros de la familia o establecer un sistema de bienestar familiar para que también puedan disfrutar de los beneficios de nuestro desarrollo. Solo garantizando que los clones no tengan preocupaciones en casa, nuestro equipo podrá unirse verdaderamente. Al oír esto, la mirada de Yamamoto Tomonori aumentó ligeramente y avanzó rápidamente. Gracias por su comprensión, jefe. Con esas palabras, de ahora en adelante tendré más confianza en mi trabajo. Tras cortar la conexión virtual con Yamamoto Tomonori, la expresión de Lilin volvió a ser seria. Su mirada recorrió a los clones principales en la sala de reuniones. Este incidente también ha servido de advertencia. Debemos cuidar nuestro ambiente interno. Necesitamos fortalecer las auditorías e implementar mecanismos de supervisión e inspección. Mantener la rigidez del sistema es clave para nuestra longevidad. No podemos depender únicamente de la autodisciplina de los clones. En efecto, acercó inmediatamente el clon N4, girándose para mirar al clon N14 en la proyección virtual. Te dejo esto a ti. Forma un equipo de supervisión especializado, establece procedimientos de auditoría detallada y se concentra en detectar áreas propensas a lagunas, como la liquidación de proyectos y la distribución de recursos. El clon número 14 obtuvo la orden. No te preocupes, idearé un plan lo antes posible para asegurar que no haya puntos ciegos en nuestra supervisión. Lilin agregó. Recuerden dos principios fundamentales.
Primero, los miembros del equipo de supervisión no deben tener conflictos de intereses personales con quienes supervisan para evitar favoritismos y fraudes. Segundo, promover a fondo la regla de entregar voluntariamente sobornos a partes iguales, aclarando también el mecanismo de sanción. Si alguien es descubierto ocultando informes o embolsándose sobornos, será despojado inmediatamente de todos los privilegios y beneficios de clonación, excluido del sistema central y perderá todo lo que posee. Hizo una pausa, con un tono cargado de emoción. La codicia humana es infinita. Incluso si brindamos suficiente seguridad a los clones y sus familias, es inevitable que algunos se dejen cegar por las ganancias. Quiero preguntarles, si sus esposas también se quejaran. Son tan inútiles, ganan tan poco dinero, ¿cómo podemos sobrevivir sin aceptar sobornos? ¿Qué harían? Ante estas palabras, el clon N4 se burló de inmediato, con tono decidido. ¿Es ni siquiera una pregunta? El mundo es grande y hay muchísimas mujeres. ¿Acaso falta esta? Los principios son inquebrantables. Si uno flaquea por las quejas de su esposa, tarde o temprano caerá por ello. El clon número 1 también rió, con los ojos llenos de determinación. Para quienes se creen demasiado y presionan a los hombres para que se pasen de la raya, no hay necesidad de ser educados. La gente sin principios es la que más miedo da. Si hoy te pueden presionar para malversar fondos, mañana te pueden presionar para hacer algo aún más escandaloso. No vale la pena mantener a un compañero así. Tras escuchar, Lilin se quedó en carcajadas y dio una palmada en la mesa. Me alivia mucho oírte decir eso. Temía que tuviéramos algunos dominados por la mujer, que perdieran el juicio por hablar de intimidad. Sería terrible. Por suerte, nuestras opiniones son las mismas. ¿Cómo podemos los hombres ser controlados por las mujeres? Volvió a un tono firme. Por supuesto, esto no significa maltratar a los familiares, sino distinguir prioridades. Nuestra causa es que más personas viven mejor, incluidas nuestras propias familias, pero nunca debemos violar nuestras intenciones originales ni romper las reglas solo para satisfacer su avaricia. Si nos encontramos con familiares que no ven las cosas con claridad, nos comunicamos cuando es posible y nos separamos cuando es necesario. Nunca debemos permitir que los conflictos familiares se conviertan en un obstáculo para nuestra causa. 115. Ninjas del país enemigo. En una esquina de la capital de la Tierra del Fuego, una pequeña floristería brillaba con una luz cálida. Vestido con un kimono sencillo, Kenjiro podaba sin prisa las ramas de las rosas recién llegadas, rozando con las yemas de sus dedos los tallos espinosos con movimientos que eran a la vez hábiles y firmes. Esta era su identidad en la Tierra del Fuego. El dueño de una pequeña floristería. Sus días transcurrían a paso tranquilo, y aunque el negocio no prosperaba, tenía un flujo constante de clientes, suficiente para afianzarse en esta bulliciosa capital. Gracias a su temperamento gentil y apariencia pulcra, Kenjiro había conseguido bastantes clientes habituales, y varias mujeres nobles eran clientas particularmente leales de la floristería. Especialmente aquella joven de 30 y tantos años, vestida con kimono, que siempre llegaba puntual todas las tardes. Llevaba en brazos a un perrito blanco como la nieve, al que llamaba su hijo, aunque en realidad lo llevaba a todas partes, tratándolo como su tesoro más preciado. Hoy, la joven llevaba un kimono rosa flor de cerezo, con sus rubias pantorrillas asomando de vez en cuando bajo el dobladillo. Paseaba lentamente por la floristería con su perrito en brazos, recorriendo con la mirada las flores de los estantes mientras decía con voz suave y encantadora: «Dueña, ¿hay algún ramos nuevos hoy? Me gustaría elegir uno para el salón de té de mi casa». Kenjiro dejó las tijeras y se giró con una sonrisa amable. Acaba de llegar un lote de crisantemos blancos. Son de excelente calidad, puros y elegantes, ideales para un salón de té. Al oír esto, la joven se inclinó con su perro. Una fragancia flotaba con su movimiento y tenía un toque de polvo cosmético. Se acercó, intencionalmente o no, rozando ligeramente la manga de Kenjiro con el brazo. Su mirada tenía un dejo de interrogación al preguntar: «El dueño es tan joven y guapo. ¿Cómo puede contentarse con una floristería tan pequeña? ¿Ya tienes socio?» Kenjiro comprendió su intención, pero su rostro permaneció sereno. Siguiendo su ejemplo, sonriendo y dijo: «El matrimonio lo decide el destino, así que no hay prisa. Estoy satisfecho cuidando este pequeño terreno y viviendo en paz». Él siempre aceptaba los gestos coquetos de la joven, sin alentarlos ni resistirlos. Esta era su forma de trabajar de incógnito. Un amigo más significaba un canal más para obtener información.
Incluso si la otra parte era solo una noble consentida, aún podía obtener información útil de sus conversaciones. Al ver que no mordía el anzuelo, la joven no se desanimó. Acercó al perrito y le dijo con coquetería: «Bueno, ¿le gustan los perritos? Mire qué mono es mi hijo. Tiene los ojos tan redondos, y hasta le sonríe a la gente». El perrito parecía mimado. Le enseñó los dientes a la pernera del pantalón de Kenjiro y emitió una serie de gruñidos bajos, sin parecer que estaba sonriendo en absoluto.